Suscríbete a La Panterita. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, niño? Bien, señor, buenos días. Saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Dani? Hola, Arturo. ¿Cómo está? Buen día para todos. ¿Qué tal, Luis? Buen día, señor. Saludos para todos. Estamos con el señor Santiago, de Fruto de los Andes, y lo vamos a preguntar. ¿Qué tal? Ya enseguida, un segundo. Atendé poquito lo que pide Ameliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo te va? Un placer hablar contigo. Saludos ahí a todos los que te están acompañando. Un segundo, por favor. Voy a levantar el bafle. Ahí está. ¿Sabes lo que es el bafle, Héctor, verdad? Sí, claro. Ahora en inglés se llama... No, esa era mi época. Speaker. No, speaker. Ahora en mi época El era... subwoofer, el speaker. Ahora en mi época pues es bafle. ¿Entendés, pa, Héctor? ¿Vos me copias, Héctor? Sí, súper bien, Arturo. Súper bien. Yo te escucho bien con mi bafle. Héctor, ¿qué planteo hace... Espera un ratito, te voy a decir un segundo. Y vamos a ver. Un segundo. El pedido que hace. Y si ya hiciste. Ameliano solicitó levantamiento de la sanción a Frederick Alfonso tras el análisis VAR publicado por la APB, donde la propia dirección de árbitros califica como acción temeraria, que solo debe ser amonestación según la regla 12. Y Héctor. Sí, así mismo. Yo creo que lo que nosotros vimos en cancha quedó ratificado con el informe arbitral que saca toda la semana la APF, donde calificó que el juego, la acción de Freddy Alfonso debió ser sancionado como acción temeraria, y la regla en su punto 12.1 habla de que acción temeraria debe ser factible de una amonestación, ¿verdad? En cambio, el árbitro en ese momento optó por la expulsión, ¿verdad? Y entonces, entendiendo de que los que se encargan de juzgar la labor del árbitro consideran de que no debió ser sancionado como expulsión, solicitamos la revisión y que se libere de dicha pena al jugador, ¿verdad? ¿Y la respuesta? Y hasta ahora no tuvimos, Arturo. Lastimosamente para el juego hoy ya no da, ¿verdad? Ojalá que para el próximo esté y no tenga que ver, porque al final el único perjudicado, aparte de la institución, es el chico que venía tomando ritmo, venía ganando la titularidad, aprovechó el momento justo de la enfermedad de Silvio Torales, y hoy día ya se queda sin la posibilidad de tener un ingreso extra por una mala decisión que tomó el juez en ese momento, ¿verdad? Ojalá que se pueda revisar y pueda estar ya disponible para el próximo juego, ¿verdad? Lo que vos estás pidiendo con justa razón, si es su informe, si ellos respetan el informe, debe ser así. Sí, yo creo que sí, Arturo, porque al final el encargado de juzgar la labor arbitral de forma oficial son la dirección de árbitros, ¿verdad? Y ellos determinaron de que dicha acción no debería haber sido, o no era para expulsión, sino era para amonestación, ¿verdad? Entonces bueno, nosotros creemos de que de lo conveniente es también levantar la sanción para el jugador, ¿verdad? Bueno, ¿cómo está hoy para Tacuarí? ¿Ansioso, nervioso? Y nervioso, Arturo, ansioso también con los inconvenientes que vamos sucediendo. Realmente la actuación del árbitro en el juego anterior no fue muy buena, y dicho el caso de que hoy día no podemos contar, no tuvimos, Edgar Saracho no tuvo la alta médica y tampoco vamos a poder contar con él, ¿verdad? O sea, son cosas que te marcan también. Perdemos dos jugadores fundamentales en el medio, más la dolencia de Chilo Torales hace que Ameliano hoy ponga un medio campo inédito, ¿verdad? Con un debutante incluso, que eso hace
ya estemos sí, de hecho ya jugar un partido oficial, más otra vez que sea un clásico, por el condimento especial que tiene para nosotros y otra vez de esta forma hace que el nerviosismo se multiplique, ¿verdad? Presidente, ¿qué más nos puede contar sobre el que debuta hoy? El que va a tener la gran chance, en este caso, de aparecer ante Tacuarembó en esta sexta fecha. Y el que debuta es el otro chico que vino de Lanús, Kevin Benítez. Un volante central, ¿verdad? Que tiene muy buen toque. Físicamente no es muy grande, pero que su mayor desempeño o su mejor desempeño es con el balón en los pies, ¿verdad? En Lanús nos decían que era el chico piqui, decía también que tocaba la pelota, y ojalá que hoy pueda demostrar eso, ¿verdad? En la oportunidad que se le da y quedarse ya definitivamente en el equipo también, ¿verdad? ¿Kevin Benítez es el que tiene padres paraguayos? No. Franco Ortellado es el que tiene Ortellado. ¿Y Ortellado todavía no se nacionalizó? Estamos, está en trámite ya. O sea, ya se iniciaron los trámites para la nacionalización de Franco, ¿verdad? Yo creo que de un par de meses más ya va a dejar de ocupar también el cupo de extranjero en Ameliano y va a ser elegible para las selecciones nacionales si así lo desea el cuerpo técnico. Y bueno, Héctor, seguiremos charlando. Primero esto que vos querés, el tema que estás pidiendo, revisión con relación a la expulsión. Chao, Héctor, muy amable. Que yo creo que es justo, Arturo. Totalmente de acuerdo. Si el propio departamento hace ese informe, respalda de manera muy correcta lo que vos estás haciendo. Gracias, Héctor. No, muchísimas gracias. Un placer siempre a las horas. Gracias. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Terrazas de Santa Clara, en la ciudad de Liberación. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. ATR con Flow, podés tener Tigos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa personal.com.py, conexión total con Personal Flow. Después de la entrevista con Santiago vamos a poner la versión del árbitro del partido, Gustavo, ¿sí? Del extra allí, de paso voy a cambiar la silla esta porque no puedo bajar. Después no me podríamos hacer eso, ¿sí va? Porque acá pues estoy bien cómodo, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta, Santiago, verdad? Sí. ¿Te das cuenta, Santiago? Sí, se nota. Toca tu pie el piso. No, eso ya es otra cosa, ¿verdad, Santiago? Queda lejos del micrófono. Así mismo, y a mí me cuesta. Gracias, nota. Santiago, gracias. Con Santiago Canuto, que es de fruto de los Andes, vamos a hablar del buen vino que a vos te gusta, niño, y vamos a sortear. Santiago, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, para mí un placer saludarlos a todos, estar acá compartiendo esta mañana tan linda con todos ustedes. Cordobés, veo. Cordobés, hace 15 años vivo acá en Paraguay y me dedico al mundo del vino hace 13 años, sommelier. Nosotros tenemos uno que no es pariente, se llama Rubín, lo hará millonario. Ah, no lo conozco. ¿Cómo no en Córdoba, en el centro? Ah, ahí cerca de la plaza. Claro, a 2 cuadras de la plaza. Claro, sí, ahora que me decís así, sí. Y mis tweets, ustedes son famosos por la pregunta y la respuesta. ¿Te van a enojar conmigo? Para nada. Obvio. ¿Sabía el tipo que quiso hacer popoca con Cordobés? ¿Sabía vos? No. Ustedes son famosos por esas cosas, esos chistes, ¿o no? El chiste rápido, sí. Sí, pero alguna pregunta con una respuesta que son preguntas obvias, por ejemplo. Había un tipo que quería irse del cuerpo para hacer la... No, hasta ahora. Muy temprano. No, muy temprano. Hacía Yuyal, no criadero acá que no tenga nada que ver. Sí. Y si acá no hay nadie, fíjese lo que tengo que hacer. ¿Se entendió? Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. Te gana, Tony, popó va a hacer. Y pasa un tipo y él ya se saca y ya está así. Y pasa un amigo, le dice, ¿y vos? Le dice, ¿estás para hacer... para cagar? Le digo. No, estaba así ya él. Sí, voy a atajar un penal. ¿Se entendió, Pedro? Se entendió. No que conmigo. Clarísimo, no, para es nada. cordobés. Por favor. Es cordobés. Bueno, hablamos de los vinos. ¿Qué ofrece Fruto de los Andes? Contame. Y Fruto de los Andes es una importadora que está hace más de 15 años en el mercado y tenemos la suerte, la alegría de tener las mejores marcas, las mejores bodegas de la Argentina, incluso una de Chile, que no sé si las puedo nombrar. La que quiera. La Postol es de una viña chilena muy prestigiosa y nosotros en Fruto de los Andes tenemos en total casi 8 bodegas diferentes. La principal, Catena Zapata, con todas sus líneas, arrancando desde Nicasia, San Felicien, de Becatena, Angélica Zapata,
Después tenemos toda la línea del enemigo, el gran enemigo, que son vinos muy premiados, muy reconocidos mundialmente, pero mi idea ahora es compartir, hacerles llegar el mundo del vino a la gente y sacarlo de ese podio en que muchas veces se pone el vino como algo lejano, que si no lo entiendo no lo bebo. El vino es para todos, el vino es un alimento, ha estado en el mundo hace miles de años y es para que todos los beban. Bueno, y contanos de Álamos. Y Álamos es una línea... Que lo trajiste para regalar, ¿verdad? Trajimos para regalar, para sortear, para el día del clásico también. Sí. Álamos Malbec es un vino, para hablar, para ponerlos en contexto, es el vino argentino más vendido en Estados Unidos por menos de $10. Y hablamos ¿Qué tiene de tanto a favor el vino Álamos? El vino Álamos es un vino fácil de beber, no es complejo, pero tiene esa fruta que nosotros buscamos cuando bebemos en el vino. En el vino podemos buscar dos cosas, o la fruta o la madera. Normalmente cuando ya sube de gama el vino, es más alto, se busca que haya equilibrio entre la madera y la fruta. ¿Y qué recomendás, Santiago? El vino tiene que ser con hielo, ¿verdad? El vino tiene que ser como uno quiere. Esa es la respuesta. El vino, uno lo pagó, el vino es mío. Yo si le quiero poner soda, le pongo soda. Si le quiero poner coca, le pongo coca. Es mío. No se desnaturaliza, vos tomás la decisión. Claro. Y si tuviera que recomendar, y si tuviera que dice Santiago, decime, ¿cómo tomo el vino Álamo? ¿Qué le decís? Lo pongo en la heladera, 20 minutos, 40 minutos, frío de heladera. Lo descorcho, lo sirvo en la copa. ¿Cuánto tiempo para que respire? 10-15 minutos. Vamos a enseñarle a ellos que el vino tiene que respirar. Claro. El vino tiene que respirar. No, vos te vas a un lugar, no te puedes poner el vino directo. Tiene que enseñarle al mozo o donde sea. Saca el vino, te muestra el vino Álamo. Si él te pidió té, sí, bueno. Te pone, saca el corcho. Muy bien. Pero tiene que respirar. Claro. Airearse el vino y después te sirve. ¿Entendiste, niño? Ya sea lo opuesto, de lo apurado. No, enseñale, Santiago. El vino es una sustancia que está viva dentro de la botella. Por eso hablamos de que evoluciona el vino, envejece, nace. Estos son vinos jóvenes. Los vinos se separan en dos siempre, vinos jóvenes y vinos aptos para la guarda. Entonces los vinos jóvenes, que por lo general para un segmento de precio en menos de 100.000 guaraníes, son para ser consumidos cuanto antes. Los blancos y los rosados también. Cuanto antes la añada, la fecha de producción que siempre hablamos... ¿Qué año es este vino? Bueno, cuanto más jóvenes es mejor. En los vinos jóvenes y en los vinos de guarda, esos sí son para decantar, para abrirlos y oxigenarlos, porque es un producto que ha estado guardado durante mucho tiempo. Entonces, como todo lo que ha estado guardado, necesita respirar para abrirse, para otorgar todos los aromas y sabores que el enólogo, que es la persona que lo hizo al vino, lo que él quiere es que a vos te llegue eso, porque muchas veces te va a pasar que abrís un vino, lo servís, lo bebés y lo sentís fuerte, potente, muy alcohólico quizás. El alcohol no se evapora. Entonces, sacamos el Álamos de la heladera, lo descorchamos, lo servimos en la copa y ahí empezamos a hacer este movimiento con la copa. Claro. No es para hacer facha ese movimiento, un movimiento giratorio. Vamos a explicar cómo que se da la vuelta. Sí. Claro, como que se hace un remolino dentro de la copa. El objetivo de este es para que volatilice. Y hay que hacerlo con suavidad, que no sea que haga ruido y te saca el vino. Claro, a mí, por ejemplo, como con suavidad. Tiene que ser suave nomás. Suave. ¿Estás entendiendo? Suave. Y ahí voy a mostrar tu clase. El vino pues tiene clase. No, es de ahí chupar nomás. No, tenés que... ¿Vos estás entendiendo, niño? Sí. Es exactamente el lo que vos estás haciendo. Ahora estás aprendiendo. Ahora aprende. Y hablamos siempre, nos referimos a beber. Nosotros no chupamos, nosotros bebemos el vino. Mismo, bebemos el vino y nosotros lo disfrutamos. También me interesa mucho el hecho de quitarle la culpa al hecho de beber vino o alcohol. No tiene nada de malo, al contrario, hace bien para el alma, Arturo. Pero hace totalmente, bien. Siempre y cuando, ¿se entendió? Con moderación, claro, que y no manejar nunca. Comienza con Álamo, bajarle 8 seguidos ahora, despacito. Gracias, Despacito. Santiago, por tu Muy presencia, amable, por tu muy presencia, amables. y que más gracias, ustedes. fruto de los Andes, a vos. Y bueno, vamos a sortear. ¿Qué trajiste para sortear? Álamos Malbec. ¿Qué está ya? Yo no tomo mucho, pero cuando tomo me convierto en otra persona y esa persona es lo que toma mucho. Gracias, Santiago. Gracias, buenos días. Muy bien, gracias, Santiago Canuto. Saluda a Córdoba. Con mucho cariño. Con mucho cariño. Gracias, muy amable. Gracias, Santiago, gracias. Contigo. Ahora
todos sus modelos. Joy Sedán, New Onix y New Onix Sedán tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. El árbitro es... El de clásico de Derlis López. Habló en el extra. Derlis, ¿cómo te va? Fabián te saluda, es un gusto. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo andamos? Bien, gracias por atendernos. Bueno, contanos, sensaciones de esta designación y la posibilidad de dirigir nada más y nada menos que el clásico el sábado, Derlis. El momento esperado para todo un árbitro es dirigir esta categoría. Y nada más que el Cerro Olimpia Cerro. Por primera vez, Derlis, ¿verdad? Porque veíamos y buscábamos estadísticas, datos, y será la primera vez que te va a tocar la conducción del Superclásico aquí en nuestro fútbol. Así mismo, como principal es la primera vez. Ya estuve como cuarto el año antepasado y estuve como VAR el año pasado también. Venías hablando con Ever Aquino, te fue dando alguna pista, te enteraste una vez que salió la designación, hoy la publicación. ¿Cómo fueron estos días previos o las horas previas, Derlis? En realidad más por medio de ustedes, ya que estaban hablando ahí un poco de los posibles candidatos. Entonces creo que con el partido del sábado Guaraní Luque creo que se hizo bien las cosas y entonces hoy se da esta posibilidad de poder dirigir el clásico. ¿Qué análisis haces de este momento para dirigir un clásico? ¿Cómo ves se está desarrollando el campeonato? ¿Cómo ves a los jugadores de Cerro y Olimpia, ese seguimiento que hacen ustedes de los árbitros permanentemente, más allá de qué partido le pueda tocar o qué no? ¿Cómo evalúas este momento y qué tipo de partido te imaginas en lo previo, tratándose de un clásico, cancha de Olimpia, con todos los condimentos que pueda tener y que pueda formar parte de tu análisis en lo previo, Derlis? Sí, como sabemos, cada equipo tiene lo suyo. En este caso creo que Olimpia es el que va a querer y que está más necesitando en el tema de cómo juega de local. Entonces yo creo que va a ser lo que van a proponer son el equipo local, digamos. Compañeros, niño Jorge, Dani. Sí, saludarlo a Derlis y consultarte. ¿De qué promoción, Derlis, del arbitraje? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De promoción 2010. 2010. De los que están de la promo 2010, ¿sos el primero que va a pitar clásico o no? ¿Ya alguno ya está hoy día en esta camada? No, es el primero. El primero. Arbitrando en primera, ¿hace cuándo exactamente, Derlis? 2017 me recibí, subí a la primera. 2017. 2017. Derlis, te mando lo mejor para este fin de semana, que te vaya bien. Me pone muy contento que un árbitro advierte por primera vez un superclásico. Se da la oportunidad para vos y te deseo lo mejor. Las circunstancias te dejaron también en ese lugar. Espero que lo hagas bien y que te conviertas en un árbitro top también de muchísimos clásicos, como varios de tus colegas lo hicieron ya. Sí, ya muchas gracias por los buenos deseos. Entonces ahora vemos eso en cancha y, como también suelo decir, salir de la mejor forma y salir desapercibido en nuestra labor. Derlis, ¿cómo son los momentos previos? ¿Hay concentración? ¿Se juntan con los árbitros? ¿La charla con los asistentes? En este caso Fernando López, que va a estar en el VAR. ¿Cómo hacen ustedes hoy en día con esta nueva administración, con el nuevo director, en los momentos previos, sobre todo de este tipo de partidos? ¿Qué te fue marcando Ever? Y por el momento concentración no tenemos nada concreto, pero yo creo que como solemos hacer directamente en la casa. Y sí, ya el previo, que es estar 2 horas y media, 3 horas antes ya por el estadio. ¿Sos de hablar previo al partido con los referentes, de advertir algunas cuestiones, llevas en cuenta algunas actitudes? No quiero generar nada en lo previo, pero uno sabe, está para volver Jan, por ejemplo, en Cerro Porteño, uno sabe que tiene sus cositas el arquero de Cerro. Derlis tiene también eso de reclamar mucho en Olimpia, de ir contra el árbitro cuando algo no le gusta. ¿Sos de, en lo previo, tratar de generar calma en la situación, o dejás que el partido fluya y vos a partir de ahí empezás a manejar? ¿Cuál es tu idea? ¿Cómo te organizás en lo previo a la hora de conducir un partido de tanta relevancia? En el caso de que, previo sí estudiar más o menos a los jugadores, y si hay posibilidad de dialogar con ellos ya en el partido, y si se da esa posibilidad y ellos nos ayudan, yo creo que no hay ningún inconveniente en el tema de dialogar entre tú y tú, como se dice. Derlis, esta asignación, ¿cómo tomó
tu familia, que es sin duda el hincha uno que tiene el arbitraje. Después, no sé si ya sos casado o no, tus padres, tu familia, tus hermanos, ¿cómo se tomó esta noticia en la casa? Y justamente hoy a la mañana estuve con mi señora y con mi hija, y ellos fueron los primeros que estuvieron en el momento de recibir la asignación, y como bien lo dijiste, son los hinchas número uno que siempre están con nosotros, ahí en las buenas y en las malas, el famoso ahí calladito, pero siempre son los pilares fundamentales en este caso para que nosotros podamos salir del día al día. Para conocer un poquito más de Derlis López, ¿llegaste a jugar fútbol profesional o por lo menos en alguna categoría o no? Porque hay casos que algunos que querían llegar por algún motivo después se metieron en el mundo arbitral. ¿En tu caso es así o no, Derlis? En la profesional no, pero llegué a jugar así en la escuela de fútbol y después inferiores también. Tuve algunos juegos en el Club San Lorenzo, Guaraní, y donde colgué los botines fue en la Liga Capiateña, que fue el Silvio Petirosi. Liga Capiateña, ¿en qué puesto, Derlis? Delantero. Delantero, mira. ¿Pero 9-9 o no? El 9 Ñaró, ¿cómo se dice? 9 Ñaró, mira, la Liga Capiateña, es bueno saber. No, lógico, sí. lógico. Es que ahí está el amor al fútbol, al deporte, y muchas veces, si se da lo de la carrera como futbolista, bienvenido sea, si no, como que se le va buscando la vuelta, y obviamente lo tuyo con el arbitraje y esta presencia que ya lleva varios años, decías 2017, o sea, siempre desde jovencito, desde chico ligado al deporte de alguna u otra manera, Derlis. Sí, ahí desde pequeño, como te dije, de escuela de fútbol empezamos, y como no se pudo dar como jugador profesional, entonces optamos por esta hermosa profesión también, ya que es una hermosa profesión. ¿En la familia no tenés algún amigo árbitro, primo, tío? ¿Cómo se dio? ¿O te picó el bichito y dijiste, no, quiero ser árbitro? Y así como me picó un bicho ahí donde me entró para poder ser árbitro. En realidad que me gustaba primero hacer en línea y después opté por el tema de ser árbitro principal. ¿Te fijas mucho a nivel internacional, Derlis? ¿Sos de ver las veces que el tiempo te permite fútbol internacional? Y te pregunto esto por si a quién lo ves hoy como el principal referente a nivel mundial en el arbitraje. Mucho tiempo en su momento fue el italiano Pierluigi Collina, por ejemplo. Aparecieron otros después. ¿Sos de mirar, de observar cómo se da el manejo de los partidos en otras ligas? Sí, en lo que se puede, como decir, sí, siempre trato de estar mirando. Varios referentes, como ahora que está también ya retirado, que es nuestro vecino, hermano, como se dice, Néstor Pitana, que fue también un referente y hizo historia, y creo que también es uno de ellos que son unos referentes muy buenos. Está muy bien. Hablamos mucho nosotros, Derlis, de la famosa línea arbitral, lo que se quiere, lo que se pretende. El propio Eber aquí no lo ha hecho con los compañeros en varias ocasiones. ¿Marca eso un terreno distinto a cómo se venía dando el arbitraje en nuestro fútbol hasta el año pasado? ¿O no es tan así? ¿Son cuestiones que forman parte digamos, de cómo ustedes ya estaban acostumbrados a manejar los partidos, o a ustedes le va variando un poco esta cuestión de lo que quiere hoy Eber aquí, ¿no? Y así como él estuvo hablando y nos estaba explicando desde el primer momento, como nos dijo usted, siéntanse libres, entonces en ese sentido yo creo que es un apoyo muy fundamental en que tengamos eso, de que él no pueda decir, mira, ustedes están libres, así que lo único que le pido es salir bien, tomar buenas decisiones como sabemos si es lo posible, y de esa forma. Por último, Derlis, y agradeciendo tu tiempo sin querer comprometerte, ¿qué opinas de esto que está pasando a nivel CONMEBOL? ¿O ustedes prefieren estar al margen? Porque es una pena, ¿no?, que no tengamos designaciones, que se especulen muchas cuestiones y que hasta aquí los árbitros de nuestro país no tengan cabida a nivel de los certámenes continentales. Y yo creo que sería mejor nomás no hablar del tema, entonces, como también suelo decir, ahora a seguir trabajando, enfocarnos en lo que es nuestro campeonato local y dar siempre todo lo nuestro y salir de cada partido como una final y salir de la mejor forma. Está correcto. Derlis, que sea con éxito el sábado el Superclásico, ojalá vivamos una gran fiesta en Cancha de Olimpia y que tengas vos con tu equipo arbitral un gran partido. Muchísimas gracias por los buenos deseos. Un abrazo. Derlis López, el árbitro designado para el Superclásico, la primera vez, promoción 2010 decía. 2010. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Estamos con Pedrito Saravia. Pablo, ¿cómo te va? Pedro.
¿Qué tal Arturo? Muy buenos días. Bueno, contanos, de partido parecía que era Nacional, después parecía que se definía punto penal, y vino lo que vino, haciendo goles seguidos prácticamente sobre el final, y la eliminación de Nacional. ¿Qué te dejó esta Copa Libertadores en ese sentido, y el último partido contra Quital Pedro? Sí, Arturo, realmente fue un partido del cual sabíamos que iba a ser un rival difícil, lo fue acá. Presentamos siempre lo mejor que teníamos, como manifestaste, un partido que en el segundo tiempo llegaron al gol muy tempranamente, como lo hicimos nosotros también acá al finalizar y a comenzar el segundo tiempo. Rápidamente llegamos a la igualdad y después podíamos sostener el partido. Sabíamos que el equipo iba a tener sus enviones, empujado por su hinchada, por todo su público. Y bueno, lastimosamente los goles del segundo y el tercero vinieron muy rápido y bueno, pareciera como que terminaba en penales y terminó una pelota dentro de nuestro arco de la manera que lo fue, a través de un centro. Y bueno, lastimosamente el desazón fue grande por el hecho de que tenía mucha esperanza, mucha energía para seguir en la Copa Libertadores, y lastimosamente quedamos eliminados. Digerir cuesta cuando se pierde de esta manera, ¿verdad? Cuando podría darse un resultado y termina siendo tan amplia la diferencia, ¿no? Sí, realmente nosotros seguro golpeó bastante fuerte por el hecho de que teníamos un sueño que es la de seguir en la siguiente fase. Nos tomó de una manera no acostumbrado, en el sentido de que sabíamos o queríamos ser protagonistas todavía, pero bueno, el fútbol continúa, tenemos compromisos a nivel local, tenemos que volver a sacar fuerza de donde existe, donde la fortaleza del grupo, la fortaleza del cuerpo técnico, y afrontar lo que, en este caso, lo que es el campeonato local, y mañana nuevamente ya estamos en competencia. Ahora sí, efectivamente, contra Guaraní, ¿qué cambia después de esto con relación a lo que podés contar con tus jugadores todos? Ya no hay, de tal manera, poder contar con plantel completo, digo, y no un mix con relación al juego ante Guaraní. Sí, realmente estamos con algunas molestias musculares por el trajín que veníamos haciendo. Empezamos muy temprano lo que sería la Copa, los campeonatos, el campeonato local también, y la doble competencia, pero bueno, como dijiste, tenemos la obligación de lavarnos la cara, de afrontar este momento, que sabemos que es lo que ansia en el plantel, tener esa revancha a nivel profesional, tratar de siempre hacer la sumatoria de Dios mediante los 3 puntos, y para seguir en la pelea o estar prendido en lo que refiere a la competencia de nuestro campeonato. Pedro, con relación al partido pendiente contra Olimpia y lo que viene, porque queda un partido pendiente, aún no tiene fecha, ¿vos qué sacás a favor de lo que dejó en Copa y lo que viene en el campeonato ahora? Y realmente yo creo que siempre uno va aprendiendo por sus errores, por las situaciones que se dan. Nosotros en Copa podemos decir que con un equipo nuevo hicimos mucho, tratamos siempre de fortalecer las líneas, siempre tratando de representar dignamente a la institución, al fútbol paraguayo. Nos deja enseñanza, cosas por ir mejorando, y en el campeonato local saber de que tenemos partidos atrasados, tenemos seguidilla de partidos, no tenemos un plantel largo. Entonces eso también tiene su desgaste, pero bueno, tenemos que afrontar esto, tenemos que saber de que en pocos días tenemos, después de un largo viaje, afrontar de vuelta un partido importante. Bueno, preparando para todos, que sería en este caso la competencia que nos toque jugar. Pedro, ya que Arturo te mencionaba el partido Olimpia Nacional, que aún no tiene fecha, ¿qué te dijeron los directivos acerca de ese encuentro? Porque reglamentariamente tendría que ser el primer miércoles disponible, que sería el siguiente miércoles. No sé si ya están planificando con la posibilidad que se programe para este miércoles o qué información manejan al respecto. Todavía no he hablado con los directivos. Nosotros venimos todavía con el viaje encima. Llegamos ayer a las 9 de la mañana, volvimos a entrenar por la tarde, no se durmió nada, lo que sería en este caso
después del partido, por el hecho de que salimos allá a las 3 de la mañana, querían acá a las 5 de la mañana. Pero bueno, somos un plantel profesional y bueno, seguro que en la brevedad posible estaré hablando con los directivos. ¿Y quiénes son los que están en duda para mañana? Decías que hay algunos con molestias musculares. Y son varios por el hecho de que veníamos, al tener un plantel corto, estamos haciendo jugar muchos juveniles, haciendo descansar a algunos, otros llevándola al suplente. Pero bueno, estamos sujetos siempre a los diagnósticos, los exámenes que se están haciendo ellos, los estudios, para ver si qué acontece, ¿verdad? La última de mi parte, Pedro, Enzo Trinidad, ¿cómo está? ¿Él ya podría tener chances mañana o aún está en recuperación? Él tuvo un problema muscular, está recuperando, jugó en reserva el fin de semana y lo estamos evaluando. Justamente estamos reunidos, sacando siempre conclusiones de enviar la lista concentrada para esta tarde y bueno, vamos a esperar porque algunos estudios también que se están haciendo algunos jugadores. Pedro, te mando un gran abrazo, felicitarte por el papel que tuvieron, si bien duele perder la forma en que se dio, el trámite del partido no refleja tanta diferencia. Tu final en la Copa Paraguay, tu clausura 2012 peleando hasta la última fecha y esto de ahora también que lo pelearon dignamente, que no te mine las fuerzas, que sigan con este equipo corredor, jugador y de gente joven y experiente que les puede dar una gran satisfacción todavía. Mucha fuerza, Pedro. Muchas gracias, Dani. Vos sos hombre de fútbol y los que están contigo también. No podemos tirar todo lo que hemos realizado en el transcurso del tiempo que estamos en Nacional. Hemos realizado muy buenas cosas, que bien lo nombraste, el campeonato, la Copa Paraguay. También hace un tiempo que Nacional no pasaba la primera fase. Pero bueno, esto de fútbol tenemos que volver a creer en nosotros mismos. El jugador siempre tiene revancha y a pocos días yo sé que ellos van a estar fortalecidos porque necesitamos siempre de hacer bien las cosas y bueno, tomarlo siempre con mucha responsabilidad. Chao, Pedro, un saludo al aire, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo Bandaucha. Que otra vez será, que otra vez será. Sí, otra vez será para Nacional. Buscas un hotel en Encarnación, Bella Vista Hotel, habitaciones equipadas con el más moderno ambiente para que tengas un placentero descanso. Reservas al 0983-604-300. Síguenos en redes sociales. Bella Vista Hotel Encarnación. Wilmar SRR Electrodomésticos, More, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellara Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Estamos con Rodrigo Muñoz. ¿Cómo te va, Popi? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas tardes también. Bueno, ahora viene Nacional. Contanos las sensaciones que tenés, el Guaraní que uno se le ve muy animado. Contanos, Popi. Bien, Arturo. La verdad que venimos en crecimiento, como te decía el otro día, contento por los resultados que se fueron dando. Y bueno, una semana clave, ¿no? Porque mañana enfrentamos a Nacional, que es lo primero, y después ya miércoles lo que va a ser la Sudamericana, ¿no? Contra Meliano. Sí, señor, ahí está el doble compromiso. Pero eso hace bien, motiva, Rodrigo. Obvio que siempre es lindo jugar Copa Internacional, más allá de que va a ser contra un rival local, que es un rival durísimo, dificilísimo, aparte es un partido solo, hay que estar los 90 minutos, más lo que haya de cuento, concentradísimo para, si querés, meterte en la fase de grupo. ¿En qué cambian los trabajos con relación a cuando se tiene una agenda cargada, en este caso, Popi? Sí, por ahí hay muy poco tiempo para trabajar, es más que nada recuperar y jugar, buena alimentación y el buen descanso, porque después ya no te dan los tiempos, como muy poco para entrenar. Siempre obviamente los que más vienen jugando, después está la parte compensatoria para el que tiene menos minutos, ahí ya el cuerpo técnico siempre carga un poco más de minutos de entrenamiento. Rodrigo, ¿y cómo ves lo de Nacional, el rival de mañana? ¿Crees que puede influir en algún punto en lo anímico el golpe duro que tuvo el día martes en Lima? Probablemente haga algunos cambios, nos decía recién el técnico, por molestias físicas. ¿Puede llegar a influir en algún punto lo que es el nivel del rival, de lo que nos tiene acostumbrados?
Y tener las dos puntas, o te puede influir como para querer salir del momento amargo, porque sí, obviamente fue un partido que obviamente ellos no lo esperaban, o te da para seguir bajoneado y tener las dos chances, obviamente. Yo no sé qué es lo que va a hacer el técnico de ellos, si va a hacer muchos cambios o no, pero bueno, nosotros tenemos que tratar de aprovechar el momento nuestro y no pensar tanto en el rival, sino seguir tratando de hacer las cosas bien como las venimos haciendo estas últimas 2 fechas. Y defensivamente se va remarcando una solidez importante para ustedes, Rodrigo. En las 2 últimas fechas, de hecho, anteriormente tuvieron buenos partidos, pero como que con la victoria es mucho más visible cada virtud que tiene el equipo. Sí, obvio cuando uno gana el semblante es otro, pero siempre hay cosas para corregir, cuando ganás como cuando perdés. No nos venía saliendo las primeras fechas, por ahí nos empataban en la hora, no podríamos cerrar los partidos. Y bueno, estas últimas 2 partidos recibimos solamente un gol y estuvimos mejor defensivamente, o si no colectivamente, no solo defensivamente, porque no es que solamente defienden 3 o 4 los que están atrás y el arquero, sino que todo el equipo se va ensamblando mejor. Popi, el otro día hablando con Raúl, comentábamos acerca de que con la inclusión de Walter Clark, tienen en la línea defensiva y vos más de 1.500 partidos, largamente pasan los 1.500 partidos con esa línea de defensa. Garantía de solidez, la experiencia siempre te da solidez y con los delanteros marcando goles, el equipo está teniendo algo para soñar con algo histórico para el club otra vez. ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo crees que en la quinta fecha se puede analizar el futuro? Mira, tenemos un poco de todo, yendo a la primera pregunta. Hay experiencia, tenemos chicos muy jóvenes que se van encastrando bien en el equipo, y después con respecto a lo cómo poder ver el futuro, hoy en día es difícil. Sí, estamos mejorando, estamos en Guaraní, sabemos que es un club donde tenés que salir a pelear el campeonato, pero yo creo que a medida que vayan pasando las fechas, recién en la segunda rueda se van a ver, faltando 6, 7 fechas, se van a ir despegando los rivales que van a pelear por el título. Ojalá seamos nosotros uno de ellos, porque es lo que queremos. Está bien, Popi, un saludo del aire, esperar el partido de mañana en la Sudamericana con Guaraní. Gracias, Rodrigo, muy amable. Saludos, Arturo, y a las órdenes. Gracias, muy amable. Rodrigo Muñoz. Ferro Parecea, con garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en redes sociales. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Sí, estaba consultando el tema de Nacional Olimpia, que es el partido pendiente. Recibí 2 respuestas. Primero, que teóricamente sí tienen que jugar el próximo miércoles ya la regularización, y en la otra me pusieron que se está hablando de eso. Mañana esperan los delegados, en este caso la convocatoria para la reunión de la divisional, que tiene que ser mañana, y ahí van a programar ese partido, Nacional Olimpia. No descartemos que sea o el siguiente miércoles o el próximo, pero sí o sí, así como están las cosas, antes de fecha FIFA ya se va a regularizar ese Nacional Olimpia. Impaco te invita a celebrar juntos el Día del Electricista. Por compras de productos Impaco en tu comercio preferido, solicita tu cupón y el 17 de marzo participas del sorteo de vales de compra y muchos premios más. Celebra el Día del Electricista con Impaco. Esto puede cambiar, la regla que puede cambiar el fútbol. Se acaban los partidos 90 minutos. La Internacional Boal estudiará la chance de parar el reloj y disputar el tiempo de neto de juego. Atención, encargado de definir, y esto puede resolverse en los próximos días. Lo más importante es ver que los partidos podrán empezar a disputarse en tiempo neto de juego. Con el aval de la FIFA y el presidente Infantino, quien varias veces se pronunció contra los tiempos muertos en el fútbol, la Internacional Board se reunirá este fin de semana en Londres para estudiar los cambios. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. El reloj quedaría detenido siempre que la pelota no estuviera en juego. Eso se podría estudiar este fin de semana. Doctor Neri Jiménez, ¿cómo te va, presidente? Hola, de Brita? ¿Cómo estás, doctor? Bien, un placer escucharte. Bueno, contanos, digamos, esto que tiene que ver con Britan y con el marco de 43 aniversario, una empresa paraguaya que se dedica a la importación, comercialización de electrodomésticos, tan famosa, contanos.
Sí, no, Arturo, más bien es la inauguración de una ampliación de nuestros locales, un nuevo showroom, oficina administrativa que estamos inaugurando. El 10 de julio es normalmente la fecha de aniversario, pero en esta vuelta lo que estamos inaugurando es una parte edilicia dentro de nuestro predio aquí sobre Mariscal López, en donde tenemos expuesto toda la gama de productos y esta noche tendremos la inauguración de apertura en nuestro local, exponiendo todos los productos, fundamentalmente aquellos que estamos en tu programa, el caso de Midea y también las motos Buller, que son algunos de los productos estrellas que tenemos dentro de nuestro portfolio de productos. Es así, y perdón, tenés razón, porque tal como dice la Gacetilla, celebra la apertura de su nuevo local comercial, manteniendo firme su protótipo, mejorar la calidad de las familias paraguayas. Es tanto así, con el cimiento de Brita en lo que ustedes hacen y la dedicación, doctor, que siempre pusieron en cada avance que lo están haciendo ustedes en las distintas formas, doctor. Sí, claro, siempre, como te decía Arturo, estamos nosotros apostando un poco siempre al país, dando bienestar a la familia, especialmente mano, obra y trabajo también a muchas familias paraguayas. Eso nos enorgullece realmente aquí como Britan, y la vivencia de 43 años de nuestra empresa está marcando también un hito, y fundamentalmente el desarrollo de nuevas líneas de productos dentro de nuestro portafolio de productos, ¿verdad? Como te hablé, fundamentalmente las motos Buller, que hoy es día una de las estrellas de nuestros productos y que estamos teniendo una súper aceptación en el mercado porque definen claramente sus líneas, la fortaleza y el diseño que nosotros mismos realizamos aquí en Paraguay. Eso es un poco lo más novedoso que estamos también lanzando hoy día como parte te decía, de la suma de productos que tenemos dentro de nuestra empresa. Así es, doctor, y reiteramos esto, Brita, una empresa que da valor al talento paraguayo, brindando trabajo a cientos de personas de manera directa y beneficiando a miles de hogares paraguayos con el prestigio de la marca que representa y comercializa. Eso lo hace con orgullo y con enorme satisfacción, si querés cambiar el término, de las empresas de ustedes, doctor. Es así mismo, Arturo, es así mismo. Realmente es así, y bueno, esperamos a ustedes también que puedan venir a brindar con nosotros esta noche, para que puedan ver un poco y deleitarse porque tenemos un salón realmente showroom de experiencia, porque lo estamos haciendo, demostrando también los productos están totalmente en condiciones para ser experimentados, que es otro desafío que estamos haciendo hoy día. Así es, celebra la apertura de su nuevo local comercial, Britan, 43 años. Muchísimas, doctor Don Eric Jiménez, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, para cuando guste. Adiós. Adiós, gracias, muy amable. Esto del cambio va a parar el reloj. Como el futsal FIFA. Y vamos a ver qué va a pasar. En la Caja Mutual, solicita y usa tu tarjeta de crédito por montos desde 200.000 guaraníes y llévate una mochila de regalo. Para más información, llámanos al 218-4000 o a través de nuestras redes sociales como Caja Mutual. Volvió el plan más increíble del Grupo Garden. Nissan Frontier 4x4 Limited automática o Mazda BT50 4x4 Limited automática en 48 cuotas de $455, con una mínima entrega inicial, seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, escribinos al WhatsApp 0971-311-611. Plan increíble del Grupo Garden. Raúl Román es el gerente. Está Chiquito Jiménez. Ante, ¿cómo te va, Chiquito? Chiquito Jiménez, ¿cómo andás? Hola. ¿Tu padrino te habla? Hola, padrino, ¿qué tal? ¿Cómo no? Te escuchaba una musiquita ahí de fondo. Y ese es el padrino, en mi caso, ese es el padrino feo y me pone gustadito. ¿Entendés, pa, Chiquito? Bueno, contanos, Chiquito, del partido a lo que viene ahora. Juegan ante Libertad, contanos. Sí, verdad. Muy lindo partido. La verdad que después de 6 años voy a jugar la primera vez contra Libertad y nada, tengo muchas ganas y el equipo está trabajando bien, estamos bien y la idea es dar otra vez la sorpresa, ¿verdad? Claro, vos estabas en Libertad y tuviste un tiempo en Libertad, ahora te fuiste como jugador libre al Trinidense y vas a enfrentar a la Libertad, que antes no lo podías hacer por convenio, por acuerdo, no siendo de Libertad. Sí, bueno, así mismo, 5 años fui jugador, yo desde que volví a la primera y es la primera vez desde que volví a la primera división que me ha tocado jugar contra ellos y la verdad o sea, como también le hemos un gran respeto, pero tengo una ganas de hacer las cosas de partido, el equipo también.
nada, el profe ya esta semana estuvo preparando lo que va a ser ese partido y con mucha ganas estamos bien, estamos en un buen momento que queremos seguir así. Oscar, ¿y cuál es la expectativa dentro del grupo? Porque hablamos de que si ganan, alcanzan la punta, es puntero contra escolta el Libertad Trinidense del domingo. Sí, verás, así mismo, lindo. La vez pasada hay un comentario, alzaron la tabla de posiciones y está Libertad, segundo estamos nosotros, después viene Olimpia, Cerro, Guaraní, Nacional, ¿verdad? Y vimos un comentario ahí, Deportivo Trinidense 2 puntos, le invitó un amigo, dice, como si fuera que está haciendo ahí, ¿verdad? Entre todo eso, pero bueno, nosotros, como todos estos primeros partidos, Cerro, Linda, con equipo grande así, estamos, humildes pero confiados, ¿verdad? En lo que tenemos y cada partido tras partido nos estamos haciendo fuertes grupalmente y nada, la idea es seguir en esta racha y este lindo partido de nuestra casa, tratar de sumar de a 3 que alcanzamos la punta, como decía, pero falta mucho, ¿verdad? Pero seguir en esta racha es lindo. Al no estar Matías Almeida por el caso de chikungunya, ¿quién se está perfilando para acompañarte en ataque? No, y la verdad que no sé, ayer nos enteramos de la práctica que parece que dio positivo, pero la verdad que no sé cómo va hoy. Ayer a tarde estuve hablando con él y él se sentía bien, me dijo Mati, y nada, es cuestión de cómo va evolucionando día tras día, pero no, o sea, hoy tenemos nuestra primera práctica de fútbol que seguramente el profe va para el equipo y seguro a quien le toque y juegue con quien juegue va a dar todo porque la verdad el grupo está muy bien. Chiquito, ¿en qué crees que puede influir jugar en el Martín Torres? El terreno de juego de tamaño un poquito más reducido del de Libertad, por ejemplo, ¿crees que se pueda bloquear mejor a los jugadores rápidos, a Maldonado, a los puntas fuertes y rápidos que tienen por los costados Libertad? ¿Qué te parece ese punto? Verdad que sí, lo importante es que, y no sé, qué van a decir que hace 20 partidos no perdemos nuestra cancha. Hace 20 partidos que nos estamos perdiendo de local y bueno, ojalá Dios quiera y este domingo sea 21, ¿verdad? Esa es la idea. Conocemos nuestra cancha en intermedia, creo que no perdimos luego en todo el campeonato, si no me equivoco, y nada, creo que hace 20 partidos nos perdemos, conocemos, nos hacemos fuerte ahí y ojalá este partido no sea la excepción, ¿verdad? ¿Considerás, Chiquito, que un empate es un buen negocio? Yo sé que el trámite va a influir en tu decisión, ¿verdad? Pero antes de que empiece el partido, ¿un empate sirve? Y sí te diría así como comentario eso, y por lo que representa Libertad y lo que es trinidense, para la gente obviamente el empate sirve, va a decir, ¿verdad? Pero nosotros no, nosotros como te dije, hace 20 partidos nos perdemos, estamos muy bien, venimos de dos excelentes partidos, Olimpia y Mallorquín, hicimos 7 goles en los partidos, la verdad, no suena, espero que no suene agrandado, pero tenemos mucha confianza y humildemente vamos a irnos a jugar la Libertad y salir a buscar el partido, cosa que hacemos cada partido, ¿verdad? No achicarnos al rival y respetando y haciendo nuestro fútbol, ¿verdad? Que es lo que nos está trayendo hasta hoy en día estar en segunda posición, ¿verdad? Y bueno, Chiquito, chao, Ricardo, estaremos hablando después del partido. Chao, Chiquito. Padrino, ojalá sea así, ojalá nos llamen a todo el equipo de Trinidense después del partido, ¿verdad? Eso sería con una victoria, ojalá sea así, Padrino, éxito a todos, un abrazo. Gracias, muy amable, de acuerdo a cómo sea el partido, lógicamente. Oscar Chiquito Jiménez. Una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera, por eso premiamos para resaltar tu belleza con las compras que hagas hasta el 15 de marzo en los productos de la línea Steve Ives, 13M Dove, participal del sorteo de secadores, planchitas, depiladoras, cafeteras, cepillo secador. El cuidado que te mereces lo encontrás en Farmacias Catedral. Seguimos. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar tanto del viaje como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos, como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Pero el señor Jorge Boixat tiene que ver con, damos la bienvenida a cliente Cefisa y estamos indudablemente Comanco. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes.
Hola. Jorge, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Arturo. Gusto saludarte a vos y a tu equipo y a tu amable audiencia. Bueno, acá tenemos, nos dice, nuestro compromiso, tu seguridad. Damos la bienvenida a clientes de Cefisa. Contanos, Jorge. Sí, así mismo, Arturo, estamos bastante satisfechos con la tarea que estamos desarrollando de haber sido uno de los bancos que fue de alguna forma elegido por parte de la autoridad competente, la autoridad reguladora, para recibir a un grupo importante de clientes de esta entidad financiera que lamentablemente tuvo que cerrar sus puertas. Y bueno, este es un camino sano para todos, de manera que todos los clientes puedan disponer de sus fondos de manera inmediata, ya sea para el retiro del mismo, así o de los mismos, así como la continuidad como depositante, como nuevo cliente de banco. De hecho, Arturo, el 95% de los clientes que hasta hoy se están acercando están optando por quedarse en el banco, que un poco obviamente tenemos que admitir que también es uno de los objetivos nuestros, ¿no? Recibirlos y mantenerlos como clientes. Ahí está diciendo vos, Jorge, y usted dice, puede tener la tranquilidad de que sus fondos están resguardados. ¿Es así, Jorge? Así mismo, hoy día los fondos de todos estos clientes están depositados a la vista, a su nombre o a nombre de las personas que formaban parte de esa cuenta. Eso es cierto, aquellos depósitos que estaban a un plazo más largo, todos fueron convertidos a depósitos a la vista, eso como parte de la resolución. Disponibles, estamos recibiendo a los clientes desde hace un par de semanas con muy buenos resultados, ofreciéndoles los productos y servicios del banco, y cada uno decide el destino de sus fondos. Así es, Bancobo es un banco cuyas acciones son 29 corporativas de producción de reconocido prestigio en el país. Dice, somos un banco y se sabe de gestión universal. Hace 10 años iniciamos nuestra historia contribuyendo y atendiendo a todos los sectores del país. Y bueno, ¿quisieras agregar algo más en esta bienvenida a Cefisa, Jorge? Podríamos invitar de vuelta a los clientes de Cefisa que llamen al 325-5000 a informarse. También pueden acceder a la página web de Cefisa y con el número de cuenta identificar en qué banco está su depósito. Todos sus depósitos están, los depósitos de todos los clientes, mejor dicho, Arturo, están disponibles en Bancob y en un par de bancos más. Y bueno, todas nuestras sucursales también, que de hecho trabajaron en la recepción y siguen trabajando en la recepción de estos clientes en Alto Paraná, Itapúa, Caguazú principalmente, y en las sucursales del centro de Asunción, mejor dicho, perdón, están abiertas y con ejecutivos como para recibirlo de la mejor forma. Así es, que dice, y reiteramos nuestro compromiso, nuestra seguridad, damos la bienvenida a clientes de Cefisa, y lo está diciendo vos, cualquier consulta 021-235-5000. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Quisieras agregar algo más? Con gusto. Nada, muchísimas gracias a ustedes, Arturo, estamos a las órdenes como siempre. Gracias, muy amable. Jorge Walshap, a través de Bancob, con esta invitación. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DVH laminados con carpintería, aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes sociales, llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. 12:24. Vuelve la fiesta de descuento más grandes del país a Tupi. Mañana, el sábado y el domingo vas a tener los precios más bajos en todos nuestros productos. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial. Mañana de 7:30 a 20 horas, el sábado 7:30 a 18 horas y el domingo 9 a 17 horas. También puedes hacer tu pedido las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. No hay caso con 12 de octubre, Gerardo. Y bueno, ¿y quién es el gerenciamiento? Hay un gerenciamiento ahí ahora. Y un jugador del 12, el técnico que salió, renovaron todo el plantel,
Todo nuevo, todos los que estaban se fueron, y ahí hay una deuda pendiente. Por eso no es poca cosa lo que está pasando en el 12. Y producción externa, si nos dan una mano... ¿Tiene nuevo presidente igualmente? No, y queremos hablar con el presidente del club. ¿Quién es el presidente del club? Tengo por aquí, nuevo presidente. Rolón. Y bueno, y vamos a llamarle, hay un gerenciamiento, ahí hay un... Administrativamente maneja otra gente. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Forma parte de la toma de decisiones de Comisipar. La cooperativa de profesionales de la salud Comisipar convoca a sus socios a la asamblea ordinaria a realizarse el domingo 19 de marzo en el Centro de Convenciones Mariscal en Asunción. Para más información ingresa a comisipar.coop.py. Contactanos al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. 1225. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Hoy se recuerda 43 años del partido en Suecia, 1-0 gol de Barito Izazi, acá Solalín de Miguel María, ahí está Solalín de Antigo Sport, y sería interesante hablar con Miguel María Michelagnoli, autor de uno de los goles de acá. ¿Quién dirigió este equipo, Luis, Víctor? Contó hace poco, el hermano de Luis Cubilla. Pedro Cubilla dirigió su hermano Pedro Cubilla y Gabriel News. Este partido, el 2-1, dirigió Pedro Cubilla. ¿Sabes lo que significa darle grit a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa que le brinda a tu motor más protección y más rendimiento. Y además le das una nafta 95 octanos al mejor precio de una intermedia. Dale grit a tu vida cargando la nafta completa. Carga Grit 95 en todas las estaciones de Petrobras. Estamos con Oscar Romero. ¿Cómo te va, Oscar? Hola Arturo, buen mediodía para vos, para tu equipo. Bien, todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, contanos el título de Boca. Vos, Bruno Valdés, que le había sugerido a Bruno que vaya a Boca. Contanos esto que siempre te viene bien, a lo que significa Boca y el momento que está pasando, Oscar. Sí, Arturo, así mismo como decís, contento por una nueva estrella con este club. La verdad que hoy en día también acompañado con Bruno, que también vino y pudo jugar partido, también va agarrando confianza y va rindiendo bien, así que contento por él también y bueno, a seguir sumando triunfos, logros, que viene bien. En los partidos ayer sacaron amplia diferencia, sin complicaciones de Boca, ¿verdad? Ante Patronato. Sí, sabíamos de que teníamos que tener mucha paciencia porque ellos por ahí se iban a meter un poco atrás y nosotros teníamos que tener paciencia para encontrar ese primer gol y bueno, pudimos hacerlo antes del cierre del primer tiempo y luego ya manejamos el partido de muy buena manera y pudimos más que nada conseguir ese título que era lo que queríamos para comenzar el año de esta manera y seguir con los otros objetivos bien que tenemos que son muy importantes también. Bueno, contanos, Boca, con relación a esto de Boca y el tema de la selección que no podemos dejar de escapar de comentarte o preguntarte. ¿Hay charlas? ¿Hablas con los Barros Egeloto? Sí, todavía no tuve este año el placer de hablar con ellos, pero uno trata siempre, Arturo, de hacer bien las cosas en su club. En mi caso acá en Boca trato de siempre de mantener un nivel alto como para ser tenido en cuenta. Luego ya son decisiones del entrenador de la selección, pero uno tiene que estar en su mejor versión, su mejor nivel para ser tenido en cuenta. Es así, y la misma cosa Ángel, ¿no? Sí, por supuesto, Ángel también en su nuevo equipo ahora en Corinthians está tratando de hacer bien las cosas, de rendir, de ganar títulos, y esa consecuencia luego creo que viene para ser tenido en cuenta en nuestra selección. ¿Cómo está el campeonato argentino? Volviendo a eso, Oscar, estamos con Oscar Romero. El lunes reciben a Defensa y Justicia por la 6ª fecha del argentino, del campeonato. Sí, así mismo es. Recién arranca también el campeonato. Nosotros venimos de una pretemporada muy fuerte. Era obvio esto de ir de a poco, que nos íbamos a ir soltando de a poco. Y bueno, cada vez nos vamos encontrando
mejor y en una mejor versión, digamos, en nuestro juego. Ayer se vio reflejado eso, que nos vamos soltando y bueno, esperemos en el transcurrir de los partidos que vayamos a encontrarnos en nuestro juego cada vez más y bueno, por supuesto sumar puntos que bueno, también tenemos un objetivo muy claro que es el tricampeonato con esta institución, que va a marcar una historia también. Nunca en Boca él pudo ganar un tricampeonato, entonces ese es el objetivo también que tenemos muy importante durante el año. Bueno, y a la vuelta, volviendo al título ganado, estaba con Bruno Valdés en el avión sentadito uno al lado de otro y con la copa, Oscar. Sí, así mismo es, siempre estamos juntos o tomando tereré o hablando también. Le voy comentando algunas cosas también como para que se vaya adaptando de la mejor manera y bueno, él es un jugador de jerarquía, es una gran persona también y es muy inteligente, vino, se adaptó y bueno, contento por él. Trato de ayudar y de aportar en lo que puedo y bueno, ayer pudimos obtener el título juntos, me alegra y ojalá que sea el primero de muchos. Bueno, y volviendo, porque no podemos escapar al título alcanzado con la bandera paraguaya, ¿eh? Sí, siempre nos acompaña la bandera siempre está en cada logro, cada triunfo que tenemos y bueno, ayer no fue la excepción y pudimos ahí festejar con Bruno y con la familia también. Claro, hablamos de lo que es la Supercopa, del propio campeonato argentino, que ahora comenzó en los distintos torneos, y hiciste el tiro de esquina para el gol de Benedetto, el segundo de Boca, y perdón si mezclamos la cosa, pero todo muy amplio, Oscar. Sí, por supuesto. En mi caso, dentro del juego, digamos, me toca hoy en día jugar en varias posiciones. Eso hace también que me encuentre cerca para poder asistir. Mis compañeros también, los delanteros, me hace un trabajo mucho más fácil también porque se mueven bien, son muy inteligentes. Así que ayer me tocó hacer una asistencia de un tiro de esquina, pero trato siempre de aportar lo que dentro del equipo, en donde me toque. Y ayer por suerte pudimos ganar un partido que sabíamos que al comienzo iba a ser muy difícil, teníamos que encontrar ese primer gol y lo pudimos hacer y luego, como bien dije, manejamos el partido y pudimos ganar el título que queríamos. Y la gente acompaña donde va Boca, ¿no? Sí, es increíble, la gente de Boca siempre, cada día nos sorprende más, siempre tenemos el apoyo de la gente en cada provincia que nos vamos, en cada ciudad, así que eso también es un plus para nosotros, para el equipo, que siempre nos mantiene ahí alerta y con mucha confianza. ¿Y ustedes disponen un tiempo cuando llegan a un club del interior, por ejemplo, para selfie, para estar con la hinchada o no? Sí, apenas llegamos al hotel, generalmente la gente siempre está ahí, llenan los hoteles, nos reciben de la mejor manera y ahí es donde nos tomamos un tiempo también, más que nada para agradecer, porque siempre van gente que te tiran buena onda, que te apoyan y bueno, siempre vamos también a saludar, a firmar algún autógrafo y agradecer más que nada. ¿Qué más, Oscar? Buen momento tuyo, buen momento en Boca Juniors, esperando la selección. Así está el tema. Así mismo, Arturo, seguir por este camino, tratar de alcanzar mi mejor nivel, mostrar una mejor versión y poder luego ser tenido en cuenta en la selección también. Así que vamos a seguir trabajando para todo lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Vos sabés que el 27 de marzo Paraguay juega en Chile ante la selección chilena en el Monumental y vamos a ver el llamado. Si te hace, está jugando muy bien y no es ninguna imposición. Barros Esqueloto, él sabrá qué hacer. Abrazo, Oscar, gracias. Gracias, Arturo, un abrazo grande. Adiós. Bueno, mi eslogan de la agencia Cacabelo, me encanta que me emulen. Su confianza, nuestro compromiso, fundado el 15 de septiembre del año 1975, con mucha humildad, dice Luis Cacabelos.
Luis Cacabelo, el 15 de septiembre de 1975. Así mismo, Agencia Cacabelos. En Universidad de La Paz comenzó a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas. Juan Martínez, Casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 51 y medio, teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018, ingresa a universidaddelapaz.com.pi. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo andás? Hola Arturo, saludos para todos. ¿Cómo te va, Miguel María? Buenos días, Arturo, Máximo, ¿cómo están ustedes? Bien. Audiencia. Bueno, Miguel María Michel Antonio, estamos acordando de vos y tu gol tengo en casa, en el archivo. Tenía que haber traído acá, pero escasé, pues, y hay que convertir a todo este tema. Uno de los goles en el 2-1 ante el Malmo, campeón del mundo, hoy Olimpia, ante Intercontinental y ahora campeón del mundo, cambió el título, la etiqueta. Felicidades en la recordación, Miguel María. Muchísimas gracias, Arturo. Con mucho orgullo y cariño a todo el pueblo olimpista recordamos ese inmenso logro para el país y no solamente para los olimpistas, creo yo. Y bueno, ¿y cómo lo sentí vos después de haber pasado tanto tiempo en la recordación, Miguel María? Y ya muy lejano, Arturo, ¿verdad? Son cosas del pasado que hay que enterrarlas, pero con cariño, bien arregladitas, ¿verdad? Porque son un tesoro del tiempo, pero no podemos vivir del pasado. Hay que ir hacia adelante y que el Olimpia agarre el renombre y nuestra selección retome el escalafón que le merece a nivel Sudamérica, por lo menos. ¿Y vos te acordás que dirigió Pedro Cubilla, el hermano de Luis? Correcto. Se había ido Luis, creo que a Newell's, ¿te acordás? Fue contratado y quedó Pedro Cubilla. Exactamente. Y bueno, esta recordación que la estamos haciendo en tu nombre, Miguel María, del título del mundo a nivel de clubes ante el Malmo de Suecia. Miguel María. Gracias, Arturo, gracias y saludos a toda la hinchada olimpista, ¿verdad? Y a los que aman al fútbol. ¿Y cómo anda Recoleta? Estamos para este año dar el salto a primera, Arturo. Y como te había dicho, ya estamos en la intermedia, estamos preparando un equipo diferente, queremos ser un club diferente. No mejor, no peor, nunca vamos a ser Cerro ni Olimpia, pero vamos a ser un club diferente que vamos a proponer cosas diferentes. Y bueno, con amistosa a la espera, jugaron con Crucero del Norte a la espera de la apertura, ¿no? De la intermedia. Así es. Bueno, Miguel María, no te robamos tiempo, tenés múltiples ocupaciones. Chao, Miguel María. Saludos a todos, gracias. Gracias, Miguel María. Al pueblo olimpista, desearle muchas felicidades. Al Olimpia le alcanzarán, pero nunca les pasarán. Un abrazo, Arturo. Adiós, Osvaldo. ¿Y no quiere hablar Osvaldo ahora, Gerardo? Vamos a probar. Te ruego que mi nombre es Olimpia y mi apellido campeón, ¿verdad? Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna. Vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país y somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Síguenos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y tu economía. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana a precios bajos, calidad Shell. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso Fiat Fiorino es tu mejor aliado. Desde $13.900 bono incluido, acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131 Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Viaja donde quieras con Visión y gana premios directos comprando paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país. Con las tarjetas de crédito Visión te llevas un regalo directo. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000. Visión, banco más digitales, más humanos. ¿No te acuerdas de ese partido, Francisco López? No, todavía no. Menos 3. No. ¿No te acuerdas vos? No. ¿Vos? No. No, comandante. ¿Vos? No, señor, imposible. Ahí tenía que haber jugado el Nottingham Forest y no quiso jugar. Lo mismo que se había hecho otro equipo inglés contra Boca. Entonces vino vicecampeón de la época, pero fuerte Malmo, que había jugado la final porque decían que en Paraguay se pegaba muy fuerte. Entonces los europeos no querían jugar.
Con la nueva web portal y beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades de la app como reservas de turnos o estudios, visaciones al instante, compra online en Drugstore y mucho más. Todo de manera rápida y simple. Descarga la app o ingresa a asismed.com.py. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Diversos métodos de pago y atención personalizada a las 24 horas. Si te registras con el código Rubin en www.slotdelsolonline.com, te devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Slot del Sol Online. Claro, Olimpia venía todo pegado, como dice el Tigo Sport, con Sol Linda, porque había jugado en el 79 la final de la... Intercontinental. No, la Copa Libertadores. Esa fue terrible en la Bombonera. Y se pegó todo lo otro después. Por eso cuando se fue con Talavera y con Miguel Ángel Piazza a dirigir a Newell's, Cubilla, quedó Pedro Cubilla. Partido de ida dirigió Luis. Partido de vuelta dirigió su hermano. La Intercontinental hoy, que es la de Mundial de Clubes. Mundial de Clubes. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Penalty, te conecta lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha. Penalty. Génesis SPH más hoy te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. No, Argentina se divierte, perdón, Luis. ¿Va a jugar con quién? Contra Panamá. Va a jugar en el Monumental el 23 de marzo y luego va a ir a Santiago del Estero para enfrentar a Curazao, la selección argentina, el 28 de marzo para mostrar la Copa. Selección... Tiene otra finalidad. Finalidad. Con CNT, 2.100 millones en premios, un departamento amoblado más un Kia Sonet más 50 millones, una Toyota 4 híbrida más 900 millones y sale sí o sí una Mitsubishi ASX CNT Che por Emoy. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país en todos los productos sin entrega inicial. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Compra online en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Frases de colección. El dicho ese es como diciendo que si lográs ser un gran jugador y llegar a un mundial y salir campeón, es como recibirse en una universidad en cualquier oficio, ¿no? Ahí en la cancha se ven los pingos. Frases de colección. No se puede hacer una preparación física con los libros sin conocer al ser humano, ¿verdad? Cada ser humano es diferente y tenemos que encontrarle lo mejor para sacarle el mejor rendimiento para el partido. Mirá, Luis, cuando agarres un equipo de fútbol y el entrenador anterior lo sacó a un jugador, no crea que vos lo vas a arreglar, no lo traigas más porque no lo arregla nadie ese jugador. Frases de colección. El día que el Cubilla abandonó antes de la cancha, ¿saben cuál fue? No van a saber, yo no tengo, yo archivaba las entrevistas que no las tengo. Hay un partido en que Cubilla pega y faltando minutos le dicen te vamos a reventar cuando termina el partido, como que sobre el final, y esperó y le preguntó al referee cuánto tiempo tocaba y dijo que había un pequeño espacio todavía. Entonces él se va, fue el partido en que Cubilla abandonó la cancha. No le dijo nada a los compañeros, el resultado le favorecía a su equipo, y como él sabía que iba a ligar, que él iba a ligar porque le dijeron te vamos a reventar, entonces contó que sin pedirle permiso al técnico ni a nadie, agarra y abandona la cancha, se va directo al vestuario. Esa fue una de las artes de Luis Cubilla como jugador de fútbol. Esperó que gane su equipo, ya estaba terminando el partido, Gerente Lebre le dijo termina un instante, entonces rajó y se metió en el vestuario porque eran todos manejando que le iban a reventar. Yo sé que vos sos un gran investigador y sos una persona que te gusta llegar a fondo, pero bueno, dejalo así nomás. Ahí nomás Luis Cubilla. Llegó el Summer Sale Luomo con hasta 50% de descuento, donde vas a encontrar una gran variedad de prendas casuales y elegantes. Válido en todas sus tiendas de línea hasta el 15 de marzo. Seguinos en redes sociales como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Para cuidarte desde adentro, queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lácteos. Nos encargamos nosotros, Lácteos Coop, el sabor de la familia. Hace más de 150 años, los lubricantes Mobil
Móvil. Acompaña la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. 12:44. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios desde minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro del crecimiento con Carry. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a BeMyFlores.com. Regala amor, regala BeMyFlores. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. No hay caso con 12 de octubre y Itaguavio. No, por ahora no. Por ahora no. No es poca cosa, ¿eh? Sí, porque hay un cambio total de directiva y de personas Gerente, que estaban trabajando. Ninguno quedó. Todito nuevo. Queremos volver a saber qué pasa con el 12 de octubre de Itagua. Estudia tu carrera a distancia en ONIVA, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Comercio Internacional, Marketing y Publicidad, Psicología, Derecho, Psicopedagogía y Ciencias de la Educación. Habilitadas legalmente con acreditación de calidad. Ingresa a distancia.unive.edu.y. Comunicate al 021-447-207. En la ONIVE construís tu mundo profesional. Ya juega el sábado. Sí. Ya juega el sábado. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque, con garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Barta, un golazo. La mejor opción para instalar su industria depósito fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Cómo te va, doctor Luis Cáceres? Arturo, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cómo andás vos? Bien, bien, súper bien. ¿Cómo anda la chikungunya en Villarrica? Muy activa, muy activa. Muchos pacientes en el sanatorio están... Terrible. 70% por ahí de chikungunya. No, sí. Terrible. Ocupado. Terrible. Perdón, comencé con esto porque abarca todo el país. Sí, la gente que no toma conciencia también, ¿verdad? Terrible. Y bueno, ¿y jugadores afectados por eso, doctor? No. Yo, o sea, gracias a Dios todavía no tuvimos casos de jugadores con síntomas de la enfermedad, de esa enfermedad. Y bueno, doctor, mañana la va a Troadio en la vereda de enfrente. Sí, mañana vamos a disputar el partido ante General Caballero, luego pudo el profe. Obviamente ahora vamos a recibirlo como se merece. Una persona que hizo mucho por el club y por cuestiones de la vida y del fútbol vamos a estar ahora enfrentándonos, pero todo va a quedar como una anécdota porque esto es así, el fútbol es así, da sus vueltas y él va a ser siempre un hijo en la casa, ¿verdad? Presidente, una pena la lesión de Antonio Marín porque encima volvió ahora después de estar casi todo un año sin jugar y de vuelta le pasa lo mismo, la rotura de ligamentos. Sí, una catástrofe, ¿verdad? Para nosotros, para el jugador. La situación se volvió a repetir, misma rodilla, misma lesión. Así que estamos muy dolidos ahora, pero esperando, ¿verdad?, que el jugador se reponga rápido anímicamente, que tenga la fortaleza necesaria. Creemos que sí, ¿verdad?, de que este periodo no sea tan traumático para él y nosotros por nuestra parte vamos a tratar de darle el apoyo necesario para que se recupere pronto. ¿Llegó a hablar con los médicos o con el propio jugador de la cronología de hechos en para uno? Porque él ya siente el dolor, después regresa y ahí cae ya definitivamente. O sea, él ya pudo haber estado con la lesión al momento de reingresar o su reingreso pudo haber agravado el tema. ¿Qué le explicaron? Mira, sí, cronológicamente lo hablamos, ¿verdad? Lo hablé con los colegas sobre esa situación. Tampoco me fijé durante el partido en qué momento, o sea, cómo habrá sido el mecanismo de la lesión, ¿verdad? Porque no, en esa jugada donde él cae y luego retirado no se ve una acción muy violenta, ¿verdad? O algo que le haya pasado. A lo mejor ya esa primera vez que pidió la atención, capaz que ella tenía o haya sufrido ya esa lesión, ¿verdad? Doctor, el trabajo de contención psicológica me parece que va a ser muy importante en este caso, porque 4 partidos y jugó 4 partidos después de su vuelta y se vuelve a lesionar, o sea, hay que acompañarlo, ¿no? No, claro, más vale.
Aparte venía haciendo buenos partidos, sobre todo ese último ante Olimpia estaba haciendo muy buen partido, ¿verdad? Se estaba ganando la confianza, se estaba sintiendo bastante bien y da mala suerte, ¿verdad? Nosotros creo que vamos con todo el departamento médico, el psicólogo del club, vamos a tratar de asistirlo. Y va a depender mucho también de la familia, ¿verdad? Que le dé la contención necesaria para que, como él es un jugador muy joven, para que en la brevedad posible él pueda volver a las canchas. Presidente, el lunes se realizó la reelección, en este caso, elección de autoridades y nuevamente elegido presidente. ¿Por cuánto tiempo este periodo? Sí, el lunes tuvimos la asamblea, por 3 años. 3 años. Por 3 años es el periodo, o sea, la duración del mandato. Ahora estamos también viendo la posibilidad de modificar los estatutos, hacer una modificación de prácticamente todo el estatuto, ¿verdad? Entendiendo que hay algunas cuestiones que se tienen que mejorar para que nos dé un marco jurídico más amplio y podamos tener, o sea, estando a la altura del club de primera división, ¿verdad? Claro, sí, hay mucha intervención de la liga perteneciente a la Federación Guaireña. Eso, no tanto eso, sino que el estatuto no está muy bien redactado, ¿verdad? Está bien. Pero hay muchas inconsistencias, muchas contradicciones dentro mismo del estatuto y esas cuestiones que queremos mejorar. Que si con opiniones de afuera de los que no están adentro, opinan desde afuera. Y más o menos. Bueno. En cuanto a la duración misma del periodo de mandato, está bien. Bueno, doctor. Se puede elegir, no, etcétera. Está bien, doctor. Un saludo de la iglesia, doctor, muy amable. Gracias. Gracias. Luis Cáceres, el presidente guaireño. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-9712 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Mañana la lista convocadora. Mañana 8 de marzo. Mañana sí. Es 3. ¿Y sí. Tiene que dar la lista convocado Barro Aqueloto? Sí, mañana. Había dicho que mañana va a conocer. Hay que saber si van a venir. Ya mete todo en un mismo paquete, lo de afuera o lo de adentro, porque seguramente contra Chile se va a jugar el plano local. Yo creo que la mayoría van a ser de acá. De acá va a ser. Hace el Tour Verano Pegrega. Entra a las redes sociales de Erimark y descubrí los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones, pero antes pasá por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar cómodo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol, más octanos, mejor precio. 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. Vamos. 12.52. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresar a laplata.com.pirega. La Plata es justo lo que necesitas. 16.500 entradas son habilitadas para el clásico del próximo sábado. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Instante Pedro Barota, ayer entrevistado en el Extra. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.pirega. Nos dio el teléfono Jorge Casano, otro compañero, un ingeniero Mariano Fleita, vicepresidente del 12. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Apenas le escucho, si pueden levantar un poquitito. Bueno, vamos a ver si podemos levantar. Le voy a agradecer. Ahora, ¿cómo escuchás, ingeniero? ¿Bien? Ahora sí escucho mejor. Bueno, y muy bien. Para todo tu radio escucha también, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué pasó en el 12? Perdón por esta pregunta. ¿Está gerenciado? ¿Está Raúl Román como gerente? Raúl Román, que ahora está de reunión. Queríamos hablar con él, hablamos contigo como vicepresidente. ¿Hubo un cambio
radical en todo esto, en el 12? Sí, estamos viendo y tenemos que hacer algún golpe de timón prácticamente. Buscar, porque no es nada lindo nuestra situación. Tenemos una deuda cuantiosa y entonces buscamos a alguien que venga a gerenciar y menos mal que conseguimos con ellos. Y prácticamente él es el director deportivo en este momento, que está haciendo todas las uniones con los otros, y nosotros nos encargaríamos entonces este año de algunos gastos y de procurar ir cubriendo nuestra deuda que tenemos. Porque como he sabido, todos ustedes saben de que tenemos una demanda de 27 demandas, y en estos días van a aparecer más otras cosas y va apareciendo más deuda con los $1 millón que debemos. Entonces es medio crítico nuestra situación, y nosotros la comisión ahora en este momento es procurar conseguir rubro como para que podamos ir honrando los compromisos que el club tiene. Ingeniero Mariano Fleita, tenemos la información que es todo nuevo, si los que estaban en el cuerpo antes ya no están, jugadores ya no están. ¿Y qué se pasa con los que estaban ahora independientes al $1 millón de la deuda? ¿Qué pasa con los que estaban practicando de cara al campeonato de intermedia? ¿Ahora Raúl Román es el gerente o es uno de los accionistas? ¿Y quién, entre comillas, es el que maneja el club administrativamente ahora? Y administrativamente el fútbol maneja justamente Raúl Román, y él es el que está coordinando toda con otra gente, ¿verdad? Y llevando él como director deportivo, y nosotros la comisión en algunas cosas le vamos a ayudarle, y entonces se firmó un convenio con esa gente y estamos llevando muy bien. Inclusive tardamos mucho para cerrar porque había otra propuesta muy linda, pero era ya muy largo, entre un empresario que estaba gerenciando acá Rubio Ñu y que se fue a Buenos Aires pasó a España, que era el que estaba, y entonces no nos llegamos a un acuerdo con ellos porque ya estaba por empezar el campeonato. Entonces cerramos con lo de Raúl y eso, y están ellos. Él era uno de nuestros jugadores y tuvimos muy buenos recuerdos de él, porque yo hace como desde el 2009 que estoy como dirigente. El año pasado nomás me retiré un poco, pero ahora volví otra vez y estamos con los otros y estamos algunas cosas y queremos levantar a nuestros jugadores. Llegamos a un acuerdo muy conveniente con ellos en que por lo menos tener en el plantel a 15 jugadores nuestros de los que se pueden formar. Ellos van a traer otros tantos jugadores y empezar a mezclar los dos y que jueguen también nuestros jugadores, algunos, por lo menos 4 o 5, ya sería un gran progreso para nosotros, porque nuestro fracaso en los otros años fue que le dejamos ir siempre terminar el campeonato y venían los técnicos prácticamente a ser gerenciadores del club, prácticamente decían que no iba a servir ni uno, y traían sus 30 jugadores y todos se tenía que pagar todo, ¿verdad? Y entonces, sin darnos cuenta, nos fuimos al pozo prácticamente, ¿verdad? Y este es el momento en que tenemos que tomar nuevos rumbos y empezar a procurar cubrir los gastos que tenemos, o sea, la deuda que tenemos con la gente, porque queremos honrar en lo máximo posible. Es cierto, negociando un poco con ellos, con cada uno, en forma personal, ¿verdad? Y bueno, Raúl jugó 2 temporadas, creo que la primera fue comienzo del año 2002, 2003, pasaron 10 años, volvió a jugar con el largo recorrido, pero estuvo en dos temporadas distintas, Raúl Román. ¿Y este $1 millón quién paga de deuda que tienen? Y nosotros tenemos que pagar lastimosamente lo de la comisión directiva, porque también lo de este año, lo de la Liga Paraguaya, ya se retiró el 80%, ya se retiró la plata y los 20% están quedando ahí para garantía de pelota y demás cosas. Y entonces, por eso que buscamos de esa manera conseguir alguna gente que nos ayude para que se encargue netamente del equipo y que ellos tengan cierto acceso a algunos beneficios que puedan sacar de algunos jugadores y nosotros dedicarnos a procurar honrar las deudas. Y honrar las deudas van a tener que hacerlo. ¿Y Raúl Román con qué gente trabaja? ¿Gente extranjera, gente paraguaya que acompaña en el gerenciamiento? ¿Quiénes son? El paraguayo son el técnico, por ejemplo, es Armoa, que era jugador deportivo luqueño y estuvo entrenando en Guaraní hacia Encarnación, y es un buen técnico y trajo todo su equipo, ellos inclusive
Navarro va a ser el entrenador de arqueros, tiene muy buen equipo, plantel, y tiene la gente que le está apoyando económicamente. Ahora, en detalle, eso yo no te puedo prácticamente dar porque no me viene en mente quiénes son, pero ellos saben quiénes son los que están, porque la cara visible de ellos es Raúl Román. Sí, por eso quien representa el grupo es Raúl Román. Ellos son los que hoy manejan administrativamente el club. Y ustedes tienen que saldar $1 millón. Ustedes, así es. Así mismo, así es. Y después del contrato está algunas cosas de que para que ellos puedan recuperar sus gastos, de que si no subimos en primera, hay un porcentaje que ellos, la mayor parte, van a llevar y van a seguir dando un poquitito para ir saldando lo que nos queda, porque estamos en condiciones de ir cubriendo por lo menos este año el 50% de ese gasto de los 7.000 millones que debemos, ¿verdad? Y eso ya sería un gran logro para nosotros, cubrir por lo menos el 50%, y pedirle un poco a la gente un poco de paciencia, porque estamos mal, y entonces hay muchos que están comprendiendo, inclusive jugadores que están demandando, que estamos hablando, y una vez que caiga alguna plata en nuestro poder, entonces iremos hablando otra vez con los otros, y porque no queremos entrar, por ejemplo, a polemizar esta cuestión, sino a solucionar el problema. En eso estamos. Bueno, ¿y cómo consiguen los $500.000 ahora, el 50 de lo que deben? Bueno, tenemos muchos locales que estamos trabajando con empresas grandes, y está por ejemplo nuestro local ahí con Burger King, con quien estamos viendo algunas negociaciones que se pueda hacer, y después están en nuestro local también, que es grande, tanto la sede social como traer delante de la cancha, para que si alguno quiere venir a poner algún negocio de supermercado así 24 horas y demás cosas, de que tenemos la autorización de la asamblea, de que podemos hacer algunos contratos, inclusive en vez de 10 años la asamblea nos dio potestad que podamos hacer, en vista de la situación ventajosa que estamos, que hasta 15 años podemos firmar. Bueno, ojalá puedan saber. Estamos con eso, ¿verdad? Rebuscándonos, y después, por supuesto, que algunos aportes de algunos asociados vamos a ir cubriendo de a poco, porque en este momento estamos mal legalmente, estamos mal, pero sabíamos bien en qué condiciones nosotros agarramos el club, y yo pienso que vamos a seguir peleando, porque no es que agarramos y después nos dimos cuenta de qué problema que está. Acá la cuestión es, como dosistas que somos, salvar prácticamente el honor del 12 de octubre. Está bien. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta oportunidad de conocer más a fondo todo lo que está atravesando, situación de angustia. El 12 ahora con nueva gente administrativa. Raúl Román es el que manejando el club. Adiós, ingeniero, muy amable. Gracias. No, cuando guste, y muchísimas gracias a ustedes, porque le estamos llegando a nuestros asociados y a todos los amantes del fútbol, y comentando, porque no tenemos por qué esconder, porque es una cosa pública, y escondiendo las cosas no se consigue nada. Entonces, pero también que la gente se dé cuenta del esfuerzo que estamos haciendo por conseguir los rubros para ir cubriendo nuestros gastos, honrando, y mantener al 12 de octubre siempre, por lo menos con esa nobleza de que en toda la época de su vida institucional prácticamente cumple con lo que prometió, y ojalá que ahora lleguemos a honrar a través de todo eso, por el bien del 12 de octubre. Gracias, muy amable el ingeniero Mariano Fleita, vicepresidente del 12, y Braulio Armual, que dirigió a Guaraní de Trinidad. Así es, en intermedio. Así es. A la pucha, Arturo, qué quilombo, che. ¿Y qué va a hacer? Nosotros nos damos pie en bola. Este no es Carlos. Carlos Petagil. Ahí, usted con Hernández Barba. Bueno, pues las cosas así, Carlos Así mismo. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos, porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, 35% de descuento en porcelanatos, juegos de baño, griferías y mucho más. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33, dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Idoyaga, Asunción, Cantabria S.A. ¿Querés saber por qué 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Averigualo. Nuestra próxima feria de invernada el 8 de marzo a las 18:30 horas por Copa TV. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Hoy hacemos un solo partido, ¿verdad? Sí. El mañana seguimos.
Azori Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. ¿Quién es puntero del porcentaje? Yo, con 16 puntos. ¿Después? Segundo estaba Francisco López con 13. 3 puntos la diferencia. ¿Después? Y después 10. 10 son Jorge y Dani. Pero igual voy a sacarme la duda para no meter la pata con algún número. 11. 16 Víctor, 13 Francisco, 11 Jorge, 11 Dani. Esta es la tabla actual. Venía a conocer el nuevo centro Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. 13-4. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy, mañana y el sábado tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de Itaú, tenés hasta 6 cuotas sin intereses y también podés utilizar tus puntos Itaú, válido para todos nuestros canales de venta. Mega descuentos en Punto Farma. En instante tenemos para regalar de Frutos de los Andes, ¿qué? Niño. 2 vinos Álamos. Sí, señor. 2 vinos Álamos. Ya pusiste en el Twitter. Con el tiempo así, sí. Arrancas con todo con Kenton, arranca tus clases, tu trabajo, tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. Escribinos al 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda rápido. Ginecología, obstetricia, medicina familiar y mucho más. Comunicad al WhatsApp 021-729-3030. Rápido, Clínicas Médicas. 13-5. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electroban. Tablet Lenovo M8 más auricular Gaming Colque en cuota de tan solo 115.000 guaraníes de regalo. Te llevas una mochila Colque, también podés financiar hasta en 12 cuotas sin intereses con bancos aliados. Escribinos al WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. No habla nada en conferencia ni Cerro ni Olimpia, ¿verdad? No, de Cerro al menos nada se anunció. De Olimpia hasta ahora lo mismo. Nada. Ya. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuota de 299.000 guaraníes, mínimos requisitos con todos los servicios y cuenta con un clubhouse para disfrutar en familia. Contáctanos al 0993-384363. Crecer Inmobiliaria. Pufa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. Pedro Balota. Sinceramente les digo, yo creo que no, el Olimpia que vemos hasta el momento no es todavía lo que va a ser. Yo creo que hay mucho que mejorar. Estamos comenzando y esto va a mejorar en todas sus líneas. Así que no es lo que estamos acostumbrados a ver del Olimpia. Pero a usted le genera ya cierta preocupación, sobre todo los puntos perdidos en los últimos partidos, ¿o lo toma con calma? Yo lo tomo con calma. En situaciones más difíciles tuvimos donde sacamos a relucir las tiendas, así que yo creo que esto va a ir mejorando. De los que han llegado, el caso de Bruera, que por ejemplo haya ido a la banca en el último partido, situaciones que se fueron dando en cuanto a su rendimiento, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve como normal el hecho de estar llegando recién al Olimpia y que le cueste los partidos? ¿Lo ve como normal? ¿Cómo evalúa usted? Conoce mucho de lo que es esto, de jugadores que vienen de ser figuras en otros equipos y de por allí le cuesta en Olimpia. ¿Cómo analiza lo de Bruera, por ejemplo? Debía decir algo que realmente pasa, y no solamente en nuestro fútbol, no solamente pasa en nuestro fútbol, pasa conmigo, pasó en Inglaterra, que de a poco fue tomándole la mano, hoy es titular indiscutible, pasó con el mismo Roque cuando vino al Olimpia. Yo creo que hay tiempos y tiempos, los jugadores se van a ir adaptando y una vez que lleguen a un nivel, y sí podemos ir calificándolo en un 100%. Hay que darle tiempo a que el jugador se vaya adaptando a varias cosas, comenzando de la misma hinchada, que es bastante exigente, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, nosotros queremos verlo en toda su dimensión, pero hay que darle tiempo. Yo creo que va a pasar por este proceso de tener banco, ser titular, va a ir a poco despegándose también de la forma en que lo venía haciendo en otros equipos. Ahora, no podemos ser tan exigentes de entrada,
por algo está en el Olimpia. Yo creo que va a darnos una mano interesante en lo que resta del campeonato. ¿Lo viene viendo a Cerro? Para la cierta. Don Pedro, ¿lo ve a Cerro? ¿Tiene un análisis de con qué rival se van a encontrar el sábado? No tanto, casi no veo los partidos de Cerro, mucho, pero sí veo y escucho. Señor Jorge, sí, saludarlo, don Pedro. Se está logrando algo que hace rato estaba deseando la directiva Olimpia, principalmente su presidente, cada vez una mayor cantidad de socios que esté presente allí, en algún momento llenar el estadio solo con socios. Hoy está cercano a eso Olimpia. Su pensamiento acerca de esa situación, en principio esta tarde acaba el canje, a partir de mañana la venta de las entradas, pero se sabe que un número importante ya hizo el canje correspondiente de la sociedad Olimpia. Sí, de hecho estamos llegando a los números. Yo creo que si los resultados nos acompañan vamos a estar mejor, se va a llegar al objetivo, que de todas maneras nos da una mano tremenda, nos da idea a ustedes lo que nos ayuda. La próxima semana es el partido de ida de la tercera fase y en una semana más se juega la revancha y después arranca la fase de grupos. Dos preguntas: ¿cómo ve a Olimpia para la Copa Libertadores y crees que es conveniente jugar para uno o llevar a todo el público de Olimpia con todo lo que significa un estadio más grande, don Pedro? Habría que ver qué equipo nos va tocando. Todavía no sabemos ni qué grupo tendríamos, pero de todas maneras yo creo que la primera opción siempre es para uno, ¿verdad? Y de repente se dan las cosas que y como en la final del campeonato yo era partidario a muerte de jugar en para uno, y al final le di la razón al hecho de que juguemos en el estadio, porque fíjate que llegado el día del partido ya no habían entradas, así que y nuestra capacidad es mínima frente al estadio de Sajonia. Viendo los últimos resultados, sobre todo de Olimpia y el rendimiento, le consulto, ¿son partidos que empiezan a medir la situación de Julio Cáceres estos que vienen, o no hay que ni pensar en ponerlo a Julio Cáceres bajo una lupa en evaluación de acuerdo a los resultados que se vengan en el Clásico y los partidos inmediatos posteriores? No, siempre va a ser una lupa para el técnico, el equipo tiene que rendir. El equipo tiene que rendir, pero eso no quiere decir que vamos a tomarlo como mucha gente lo tomó, que les pochicaron contra Julio. Me parece que no hay razón aún para pensar de esa manera. De que está haciendo un gran trabajo. Hay veces que los equipos entran en una baja en su juego y hay que ser paciente y mejorar los puntos bajos. Está correcto. Por último, Derlis López, como árbitro del Clásico, ¿qué le dice? Bueno, lo que todos queremos de un árbitro es que imparta justicia realmente, que no vaya ni para uno ni para otro lado, y que dirija con rectitud y como tendría que caracterizarla a todos los árbitros, con mucho señorío, para que ni los jugadores, ni nosotros, ni la gran hinchada o las hinchadas puean dejar dudas sobre el trabajo que hacen ellos. Un trabajo difícil, de todas maneras yo deseo lo mejor, que haga realmente un trabajo serio y responsable, y también que se vea acá la mano del director de árbitros nuevo, y creo que va a querer mostrarnos otra cara con respecto al fútbol. Don Pedro, como siempre, muy gentil, gracias por este momento, un gran abrazo. A ustedes un abrazo dándote. Fútbol a lo grande, vos entendés. Pedro Balota en el extra.
Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. ¿Cuál fue el último partido que jugó Cerro en Olimpia? ¿Cómo terminó? Para uno perdió 2-0 el clásico anterior. Había metido 2-1. ¿Para qué está apurando decir 2-0? Gol de Moreno Martín que quedó ahí. Y después la chilena de Richard Ortiz. Cierto. No, ese fue en la olla. La chilena fue en la olla. En para uno la pregunta es, ¿en para uno o el último clásico? En para uno. No, para uno fue 2-0. Mi pregunta es, ¿cuál fue el último resultado de un clásico en para uno? Sí, 2-0. ¿Olimpia? Sí, ganó Olimpia. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Él metió en la olla, no en para uno. En para uno no estuvo ni cerca de esa Gustavito. La puta que rompe. Energy, el emblema paraguayo mayor que se inventa en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Sí, así más. Moreno no va a estar en la banca del Cerro. Ni en la banca. Bueno, va a estar, pero no va a jugar. ¿Y vos? Para caso de emergencia, sí. No. Cerro perdiendo, entra Moreno Martín. Pero así Cerro luego. Ganando, no. Sí, bueno, listo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, déjalos como nuevos. Asesorate al 289-6000. Encontrá los productos Sica Inetec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. Tenemos que bajar, subir. ¿Se entendió lo que digo? 25 grados. No, 25 no, hay que poner por lo menos 20. Pero rápido enfría. Bueno, entonces ya sé lo que querés. A esta altura de mi vida discutir 20, 22 que tenés para regalar. Sí, señor, de vinos Álamos tenemos 2 vinos. Decide el comité. Nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda el machetazo, ahora es el Ahorrazo. Pues ahí están los oyentes. Vamos con los oyentes. Hola, buenas tardes. Niño, ¿qué tal? Bien, ¿tu nombre? Félix Ruiz Díaz. Félix, ¿verdad? Derlis Ruiz Díaz. Perdón, Derlis. Últimos 3, Derlis. 057. 057, anotado. Siguiente, hola. Hola, Larisa Caballero. Larisa, últimos 3. 561. Correcto. A Fruto de los Andes para Álamos, muchísimas gracias. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. Pancho, ¿los números? 618 4970. 618 4970. Y 618 4971. Así mismo. Hola. Buenas tardes. Bien, señor, buenas tardes. ¿Su nombre? Daniel Medina. 884. Repetime. Daniel Medina. Ahora sí, Daniel. Últimos 3. 884. Correcto, 884. Siguiente oyente. Hola. Pedro Gamarra, 918. Anotado, Pedro. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Cuenta con 6 airbags de serie, techo solar panorámico, selector de modos de manejo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Lleva un cuota de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Entérate más en redes sociales de Nissan Paraguay, ingresa a nissan.com.py. Hola. Hola. Señora, ¿su nombre? Agustina Centurión, 575. 575, correcto, señora. Anotada. Siguiente, hola. Hola. 788. ¿Tu nombre? Hola. ¿Tu nombre? Vidal Malenga. Correcto, Vidal, anotado. Llegó a recuperar la Zeta-Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpyrega. Recupera la Zeta-Hombre de venta libre en farmacias calidad Fopasa. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800. Sigue las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money. Un bono de 1 GB directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money llenan de internet tu verano. Hola. Buenas tardes, señor, ¿su nombre? Marcos Tejado. Últimos 3, Marcos. 516. Correcto, señor, anotado. 516 de Álamos, de Frutos de los Andes. Regalamos los 2 vinos. Hola. Hola, bienvenida Centurión, 349. 349, correcto, señora, anotada.
Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales, @Sanicer, @Claucol, Paraguay. Hola. Hola, niño. Sí, señor. Buenas tardes, ¿su nombre? Lucio Salinas. Lucio, ¿verdad? Sí. Correcto. Últimos 3. 817. 817. Anotado, Lucio. Siguiente. Hola. Ricardo Portillo, 589. Anotado, Ricardo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti@info@tapiti.com.py. 1320. Cummins si te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Señor, ¿su nombre? Juan Sánchez. Numeración 106. 106, correcto. Juan, anotado. Siguiente. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, ¿tu nombre? No, Luis. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 1320. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este. Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, herramienta más en su obra. 618-4970 y 4971. Hola. Sí, Ricardo Costa. Últimos 357. Correcto, 357. Anotado, Ricardo. Siguiente. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Julio López. Julio. Últimos 3, Julio. 171. Anotado. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probar lo nuevo de Pizza. Hamburguesa su pizza tan real como vos. 1321. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Aprovecha la nueva promo de Super Espuma y llévate tu somier favorito con 25% de descuento durante todo el mes. Consulta los modelos disponibles en tiendas o llamanos al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre? Rafael Benítez. Rafael. Últimos 3. 154. 154. Anotado. Siguiente. Hola. Hola, buenas tardes. Niño. Sí, señor, ¿su nombre? Marcelo Rivarola. Marcelo. 125. Anotado. Belvar en un partido como el seguro de caución de Rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. 1322. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Blanco, barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Seguida continuamos con la llamada. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes, estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, la saben y asados en choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Semana Santa, es tiempo de viajar y con Bancop tenés hasta 12 cuotas sin intereses, pagando con tus tarjetas de crédito en cualquier agencia de viajes del país. Además, acumulas puntos. Conoce más sobre este y otros beneficios en bancopo.com.py. Bancop, un banco con raíces. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, ¿su nombre? Ricardo. Ricardo, últimos 3. 416. Apellido. Ricardo 416. Ricardo 416 no participa, no dejó apellido. Nombre, apellido y últimos 3. Por favor, las reglas son, por lo menos que estoy en Fútbol Grande hace 12 años, siguen siendo las mismas. Gracias a los oyentes por participar. Nombre, apellido, últimos 3. Si están en el trabajo y no pueden dar su apellido, se entiende, pero es nombre, apellido, últimos 3. Luis. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo Chupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En MC Inmobiliaria tenés un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Terraza de Santa Clara en la ciudad de Liberación. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Hola. Ricardo Conrad 416. 416. Ahora sí. ATR con Flow, puedes tener artículos por app y ver lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Ahora HRL con su modelo. Juan Daniel Cáceres, 2 ganadores. Luis, y seguimos
porque los numeritos ahorita están cada vez más complicados. Vamos a ver el próximo año quitar tu numerito. Bueno, vamos a ir entonces con el sorteo un instante. Dale, cuando quieras. Ahora puedes hacer que yo a Dinero Postal te invite a disfrutar de todos los deportes poniendo extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. Impaco te invita a celebrar juntos el Día del Electricista. Por compras de productos Impaco en tu comercio preferido, solicita el cupón y el 17 de marzo participa del sorteo de vales de compra y muchos premios. Celebra el Día del Electricista con Impaco. ¿El ganador es el primero? El número 20, Arturo. Hugo Villalba, 439. Hugo Villalba, el primer ganador de los vinos Álamos. Tiene que pasar por Álamos, gracias, fruto de los Andes, O'Higgins y Andrade, Telefuturo. Vení, ¿cómo se llama el ganador? Hugo Villalba, 439. Muy bien, anotate, Rodrigo. Hugo Villalba, al final 4-3. Vamos por el segundo ganador. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y SIA. En la Caja Mutual solicita y usa tu tarjeta de crédito por montos desde 200.000 guaraníes y llévate una mochila de regalo. Para más información, llámanos al 218-4000 o a través de nuestras redes sociales como Caja Mutual. El segundo ganador es el número 8, Arturo. Bienvenida Centurión, 349. Bienvenida Centurión, sacamos en limpio. Hugo Villalba y bienvenida Centurión, los ganadores. Bienvenida por O'Higgins, Andrade, señora. Bienvenida, infaltable en todas las llamadas. Sí. Cuando hacemos sorteo, bienvenida, una de las ganadoras. Volvió el plan más increíble del grupo Garden. Nissan Frontier 4x4 Limited automática. RAM 2500 Laramie Diesel en 48 cuotas de $845 con una mínima entrega inicial. Seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9000. Escribinos al WhatsApp 0971-311-611. Plan increíble del grupo Garden. 1328. En Farmacia Catedral todos los jueves tenés beneficios con tu tarjeta de crédito del Banco Continental con 35% de descuento. Llámanos al 627-7000, WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Oración del borracho. Cerveza de Cristo. Embriágame. Donde hay parranda. Llévame. A la hora de dormir. Protégeme. A la hora de pagar. Escóndeme. Del trabajo. Sálvame. De mi suegra. Aléjame. En la resaca. Alíviame. Podéis beber. Salud. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Y una manera de decirlo de bienvenida. Oscar Ullón ganó, conoce sobradamente la radio. Pero una cosa es que haya ganado, claro, y la otra cosa es que haya participado. Está bien, hay cuama, entendemos. Está bien. A Oscar Ullón. Está bien, hay cuama, entendemos. Bueno, está bien. Está bien, señora. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Claro, lo que hizo Calulión, de todas maneras, ya sabe muy bien la dirección de la radio. A los ganadores les decimos bienvenida, O'Higgins y Andrade. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Vuelve la fiesta de descuentos más grandes del país a Tupí. Mañana, el sábado y el domingo vas a tener los precios más bajos en todos nuestros productos. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial. Mañana 7:30 a 20 horas, el sábado 7:30 a 18 horas y el domingo 9 a 17 horas. También podés comprar las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Mucha simpatía, muchas gracias, Gustavito, lo que pone. Tengo ganas de emborracharme como ayer. Y le pregunta, ¿ayer tomaste? No. También tenía ganas. Hija de puta, ¿cómo tomamos vos? ¿Para qué vos me pusiste corpiño? Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH laminados con carpintería al aluminio para fachadas, barandas, aperturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Y Jan está para jugar el está sábado. Está bien, hay cuama, entendemos. Está bien. Es la figura, señora. Está bien, hay cuama, entendemos. Está bien. Bueno, listo. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Forma parte de la toma de decisiones de Comecipar. La cooperativa de profesionales de la salud Comecipar convoca a sus socios a la asamblea ordinaria a realizarse el domingo 19 de marzo en el Centro de Convenciones Mariscal en Asunción. Para más información ingresa a comecipar.coop.py. Contacta al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Vamos a ir al porcentaje entonces, niño. Sí, Tacuaré, hace de local, ante Emiliano en Villa Elisa, en Canto Sol de América, 19 horas. Tacuaré, Ameliano, Francisco López. 60-40. Tacuaré le gana a Ameliano. Víctor Villalba.
40-60. ¿Quién gana? Ameliano. Ameliano, niño. 50-50. Empate, Dani Cáceres. 50-50. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más rico, más saludable. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. ¿Sabes lo que significa darle grit a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa que le brinde a tu motor más protección y además le das una nafta 95 octanos al mejor precio. Dale grit a tu vida cargando la nafta completa. Carga grit 95 en todas las estaciones de Petrobras. En Universidad de La Paz tenés carreras técnicas de 2 años de duración, profesorados de 3 años de duración, licenciaturas en ingenierías, todas las carreras habilitadas. Teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018. Ingresa a universidadlapaz.com.py. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto, más producción. Conocemos Motocultores Husqvarna en Checomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única, en que cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando, Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Shell te ofrece el combustible con la mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor. Precios bajos, calidad Shell. Adquirí tu Fiat Pulse Drive o Impetus con la mayor potencia y el mejor diseño desde $17,900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior? Con MoneyGram, envía y recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditamos directamente a tu cuenta. Para más información, comunícate al WhatsApp 414-3000. Visión, banco más digitales, más humanos. Con la nueva web portal beneficiario de Sismet, disfruta de las nuevas funcionalidades de la app como reservas de turnos o estudios, visaciones al instante, compra online del Draxor y mucho más. Todo de manera rápida y simple. Descarga la app e ingresa a sismet.com.py. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplir tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. En instante vamos con toda la promoción y con los árbitros, Luis. Juga y gana en Slot del Sol Online, casino online con presencia física, más de 15 años de experiencia. Diversos métodos de pago, atención personalizada a las 24 horas. Si te registras con el código Rubin en www.slotdelsolonline.com, te devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Slot del Sol Online. Antes hoy Fortaleza Maldonado. Cerro atento a este partido, 21 horas, 0-0 el primer partido. Hoy la revancha en Brasil. Fortaleza Maldonado. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Penalti, te conecta lo mejor del deporte. Pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalti. Julio Quintana será el árbitro hoy del partido. A las 19 el juego Tacuaré Ameliano en Villa Elisa. Cuando se trata de hacer pizzas o pasta, yo elijo Frutica. Lo mejor para acompañar tus platos es lo nuestro, es natural. Frutica. Con CNT, 2.100 millones en premios. Un departamento amoblado más un Kia Sonet más 50 millones. Una Toyota RAV4 híbrida más 900 millones. Sale sí o sí una Mitsubishi ASX. Pedí CNT por Emoy. Venía a Bristol, aprovecha los mejores precios del país de todos los productos en entrega inicial. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Compra online en bristol.com.py. Mañana 2 partidos. A las 18, Guaireña General Caballero. Será en el Parque del Guairá este partido. El árbitro David Ojeda. Llegó el Summer Sale de Luomo con hasta 50% de descuento, donde vas a encontrar una gran variedad de prendas casuales y elegantes, válido en todas sus tiendas de línea hasta el 15 de marzo. Síguenos en redes sociales como @Luomo.py. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lactos Coop, el sabor de la familia. Igualmente mañana, pero 20:30, en el de Defensores, el partido Nacional Guaraní. Juan López, árbitro del partido Nacional Guaraní. Hace más de 150 años, los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y movimiento y móvil. En Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros en ti la confianza. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple, están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro del crecimiento con Carry. El sábado, Derlis López será el árbitro del clásico. Olimpia Cerro, en el Manuel Ferreira a las 18. Árbitro VAR, Fernando López. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a vimayflores.com. Regala Vimayflores. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. En la Universidad Iberoamericana contamos con más de 40 programas de posgrado legalmente habilitados en áreas de educación, ciencias jurídicas, salud y administración, con aranceles preferenciales para funcionarios
funcionarios públicos y socios de la cooperativa en convenio con la UNIBE. Ingresa a posgrado.unibe.edu.br o comunicate al 0986-100-680. Elegí calidad, elegí la UNIBE. El domingo en el Feliciano Cáceres, Luqueño Resistencia, 17:30. El árbitro Delis Benítez. Varta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 12 a 18 meses. Baterías Varta, un golazo. La mejor opción para instalar tu industria de depósito fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Y Mario Díaz de Vivar será el árbitro de Trinidense Libertad, 20 horas el domingo. Proba el nuevo Rexona-Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Cómo te va, Bruno? Hola Arturo, ¿todo bien y vos? Bueno, estábamos hablando con Oscar Romero, lo vimos en el avión, la fotografía junto a los dos con el trofeo. Esto del título con Boca, contanos, Bruno. Sí, feliz, orgulloso poder levantar un título con Boca, agradecido por toda la gente, por el recibimiento y muy feliz, Arturo, la verdad. Bueno, desde que llegaste a Boca es como decir, estoy bien, me siento bien, decís, y considerás toda una acertada, ¿no? Se cortó. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2. Instituto de Formación Profesional Colpin. 1338. Hace el tour verano Pegrega, entra a las redes sociales de Erimark y descubrí los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones, pero antes pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar cómodo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena el tanque con Supra 95 aditivada. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada. Copetrol, vamos. Comenzamos de nuevo, Bruno. Supercopa, la felicidad. Tu compatriota Oscar Romero, la bandera paraguaya y este título con Boca, Bruno. Sí, Arturo, orgulloso, feliz, como te dije, poder ganar este título y agradecido con Dios por el presente y seguiremos buscando nuestros objetivos. ¿Y qué tanto la charla con Oscar Romero? Contanos en el vuelo y en lo que es esta amistad tuya con Oscar. Te había sugerido Boca y ahora campeón con Boca. Contanos, Bruno. Sí, con Oscar muy bien. Yo le conozco a Oscar hace tiempo ya y Oscar es una gran persona, un gran jugador. Él me habló muy bien del club, entonces por ese lado muy feliz. Agradecido con él por también recibirme de la mejor manera, me ayudó muchísimo a adaptarme y feliz con él también porque está pasando por una temporada muy buena. A él lo necesitamos y sabe que él es un gran jugador para lo que se viene también en la selección. Sí, lo que se viene en la selección y vos también que te podría ser considerado o tenés que ser considerado. La lesión superada, entraste en el segundo tiempo ayer, contanos. Sí, ya yo para el partido anterior que se jugó contra Vélez me guardé porque estaba hasta final y Hugo me habló 2 días antes del partido, me dijo que no quería arriesgar, que quería estar tranquilo, que se viene también partido importante, entonces fue decisión del técnico, yo estaba bien físicamente ya y por suerte me pudo meter y jugar los últimos segundos tiempos. Bueno, Bruno, es como esperabas vos, ya te hicimos la pregunta antes que el fútbol argentino. ¿Qué tiene de particular el fútbol argentino, Bruno? El fútbol argentino es muy dinámico, es mucho roce, me meten patadas a mí, imagínate lo que entonces, por ese lado, adaptándome, volver a jugar al estilo que siempre se jugó en Sudamérica, Copa Libertadores y cosas así, entonces es un fútbol muy peleado. Muy peleado y con varios jugadores paraguayos, es decir, muchos paraguayos en el fútbol argentino. Sí, justo, no sé si estoy equivocado, pero leí ahora una nota que somos 33 jugadores, entonces somos bastante. Ojalá que le vaya bien a todos y que puedan abrir las puertas también para otros jugadores que puedan venir a disfrutar del fútbol argentino. Y muchas felicidades, Bruno, muchas felicidades, este título alcanzado con Boca.
Gracias, Arturo. Abrazo. Igualmente a vos, Bruno Valdés. Hidalgo Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo y CR. 1341. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Visítanos ingresando a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Nacional debe reponerse de duro golpe del 5-1 eliminado de la Copa. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. 1347. Cantabria, sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, 35% de descuento en porcelanatos, juegos de baño y griferías y mucho más. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33 Cantabria S.A. ¿Quieres saber por qué 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Averigualo y prende nuestra próxima feria de invernada el 8 de marzo a las 18:30 horas por Copa TV. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Partido a las 19 hoy. 19. Azul y Fútbol Álamos, porque es vino es Álamos. Distribuye representa Frutos de los Andes. ¿Tacuarí local? Sí. Las 21 horas el partido de Fortaleza, para comenzar a observar que tiene tanto Maldonado como Fortaleza. Y un detalle: Maldonado está invicto en el año del equipo uruguayo. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Pogato, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. 1343. Mega descuentos en Punto Farma hoy, mañana y el sábado. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en puntofarma.com.py. Mega descuentos en Punto Farma. Arranca con todo con Kenton. Arranca tus clases, tu trabajo, tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. Escribinos al 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio con la mejor atención, anda Rapidoc. Comunícate al WhatsApp 021 729 30 30. Rapidoc Clínicas Médicas. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electrovan, tablet Lenovo M8 más auricular Game Colque en cuota de tan solo 115.000 guaraníes de regalo. Te llevas una mochila Colque, también puedes financiar hasta en 12 cuotas sin intereses con bancos aliados. Escribinos al WhatsApp 021 519 3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Fíjate, Víctor, si se va a jugar con lluvia o no el partido esta noche. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuota de 299.000 guaraníes. Comunicate al 0993 38 43 63. Crecer Inmobiliaria. 1344. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad Éticos. 40% de probabilidades de lluvia para el horario de las 19. No, 9. Sí, en la previa, porque aquí vio 95% entre las 17 y las 18. Así que ahí llueve. el horario de lluvia. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en tu hogar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. 1344. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Utiliza el mortero de elevación Sigawell 105, levanta tu pared solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, repara y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Están definiendo los técnicos la conformación de los dos equipos, El que está menos armado es Olimpia. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Usupeyaram, el 751 Casico Pecheco. Llámanos al 729-6060 Fleming. ¿Está armando la media cancha? ¿Richard Ortiz va a jugar titular? No. Bueno. Seguro que le conviene Seguros El Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros El Chaco. 1345. Mili Empeño, venta y arreglos y cuellos sobre plata, mayor mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Según Dani Cáceres, Claudio Aquino será suplente en Cerro. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda, Cuarto General Caballero, el machetazo ahora es el Ahorrazo. No, Claudio Aquino dijo que jugó todo el partido, dijiste vos.
No, yo fui el que hice ese análisis. Vos dijiste, perdón. Tiene que sacar sí o sí un extranjero para que entre. No, por eso jugó todo el partido. Bueno, me rectifico. Fuiste vos que dijiste Claudio Aquino en el banco. Dani lo que plantea es que Churín podría salir y entrar Fernando Fernández. Porque sí o sí tiene que sacar un extranjero. Morales. Pasó por una cuestión de Morales. ¿Le va a sacar a Churín? Morales, por la cuestión de los extranjeros. Un extranjero sí. Pero Churín no sale del equipo. Yo opino igual. Yo creo que Aquino o Carrizo sale. Pasa que entra Jam, Brock, Carrizo. Sí, y ya se entiende, son 5. Lo que dice que Churín va a perder la titularidad. Acá no son los 5. Está diciendo que Churín va al banco. ¿Y vos crees que va al banco Churín? Puede ser una opción. No. Te pregunto a vos. Yo creo que Churín no va al banco, ¿vos? Veo difícil. No, ¿vos? Yo entre Aquino y Carrizo suplente. Ahí está. Churín para mí. ¿Y vos? Aquino y Carrizo. No. Churín que es titular. Sí. Y eso nomás, seguro Dani Cáceres puede ir al banco. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa y sea. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Lleva un cuota de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Entrate más en redes sociales de Nissan Paraguay. Ingresa a nissan.com.py. Nissan All New X-Trail 2023. 1347. Llegó a recuperar la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @Recuperar el Pediga calidad Fapasa. Reiteramos gravísimo lo del 12 de octubre. Estamos hablando de la deuda de $1 millón. Está bien, hay cuama, entendemos. Está bien. Señora, es jodido el Está tema. bien, hay cuama, entendemos. Bueno, listo, está señor. bien. Adiós, señor. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto de las tapas de Fortín, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 88100. Seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money. Un bono de 1 GB directo sin sorteos. Fortín y Tigo Money llenan de internet tu verano. Ocurre que decirle a Dani que Fer viene sin jugar en Cerro. Yo opino que Ferfer puede jugar el clásico de arranque porque metió aquel gol en el partido anterior. Ante Resistencia. Y porque la vez pasada no lo hizo no jugar. No lo hizo jugar ni un minuto. Presumí vos pensando en descansado. Presumo porque el martes, o sea, la otra semana Cerro juega Copa también. Y sí, esperando la programación. Entonces, miércoles o jueves el partido. Una opción sería Ferfer de titular en el clásico. Y pone a los dos Carrizo y Aquino, ¿verdad? Y bueno, listo. Puedes escuchar, Fernando. San y Ceri Claugol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales, @Cenicera, @Claugol Paraguay. Y vos como técnico, jugador de fútbol y tú con tu jerarquía, ¿vos crees que los partidos, este clásico, no es vital, capital para todo, para el futuro de Cerro? Sí es. ¿Vos crees que si no consigue lo que pretende, cómo va a venir el que viene después? Lo que pasa es que las opciones en el banco también son una opción válida. El segundo tiempo forma parte del partido. El arranque con Ferfer goleador se me viene a mí nomás. No, se respeta. Nadie te está descalificando. Verle a Churín en el banco nomás la pregunta. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti_info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Y más para Cerro, por el tema de las últimas victorias en los clásicos de Olimpia. Ese fue el trauma que tiene el hincha cerrista ahí adentro y el propio equipo. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio de 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Contactarnos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Renta Mac realmente más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mac realmente más en su obra. Lo que dice Dani, y yo no digo que no tenga razón, es como el jugador fresco que juegue este partido y después que lo reserve a Churín para el partido de vuelta. ¿Así es? Lo que yo digo es que Churín entre en el segundo tiempo. Y no es que va a entrar Moreno Martí de acuerdo a las circunstancias, y no es extranjero. ¿En qué estamos? Vamos a suponer que el partido lo está ganando limpio 1-0. Termina el primer tiempo. Y vos sos técnico. Churín, Moreno. Churín. No, y Churín. Él dijo Moreno. Churín. No, si Churín está no, es fácil el tema. Llegó la hamburguesa que más esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Pizza Hamburguesa, su pizza tan real como vos.
Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Aprovecha la nueva promo de Super Espuma. Llévate tu somier favorito con 25% de descuento durante todo el mes de marzo. Consulta los modelos disponibles en nuestras tiendas o llamanos al 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. ¿Cuándo se juega la Reserva Olimpia Cerro? Vamos a averiguar ya mismo. Olimpia Cerro. Con Rumbo Cesar Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa. Venta de materiales de construcción. En general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. 1351. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y si Dani Cáceres llega a acertar, fantástico. Que sí que está metido en el fondo, conoce Cerro, que Fer podría arrancar contra Olimpia. La hinchada de la parrilla la saben y asados en Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean competitivos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Semana Santa es tiempo de viajar y con Bancop tenés hasta 12 cuotas sin intereses, pagando con tus tarjetas de crédito en cualquier agencia de viajes del país. Además, acumulas puntos. Conoce más sobre este y otros beneficios en bancop.com.py. Bancop, un banco con raíces. El partido se programó Olimpia Cerro Porteño en reserva domingo 5 de marzo, 8 horas, para 1, la reserva de Olimpia Cerro Porteño. Muy bien. El fútbol a lo grande, también los jueves son de TVT. Audios TVT en fútbol a lo grande. Vos entendés. Monumental. La misma, la mismísima. ¿Puedo participar? Sí, señor. Justiniano. Justiniano. Lastiqui. Tranquilo nomás. Elastiqui. Sí, te escucho. 131. 31. Bueno, intentaré. ¿Cómo? Intentaré. Bueno. Yo te estoy escuchando. Sí, yo no digo que no escuche Justiniano. Sí, seguro. Métele de Justiniano con ganas. Bueno, metele. La roja siempre estaré. Siempre, toda la vida. Mi corazón siempre estaré. Como dice Lalo, le dedico de vacaciones a mi corazón. Esperando tu gol que gane. ¿Qué? Que gane con emociones. Sí, ojalá que ganemos ya. Justiniano. ¿Sí? Métele otro mejor Justiniano. Yo creía que ya se quedó en stand-by, eso y ha sido que siguió. Venga. Sí, te escucho. El comandante está emocionado. Sí, Vito. Para este gol que está esperando. ¿Cómo? Ese gol emocionado. Está preparado, está a punto de llorar porque está ese golazo que va a meter. Ese momento emotivo de la albirroja que todos vamos a gritar. Sí, todito. Y todos vamos a tomar alcohol. Vamos a tomar alcohol todito para dejar ese momento. Espera, Justiniano. Gana por Justiniano. Ah, la pinta, Arturo. ¿Para qué decirlo así? Está participando. Gracias, Justiniano. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? ¡Batalla, batalla! ¡Batalla, batalla, batalla! Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 25 grados. La Cámara de Senadores aprobó un proyecto que insta al Poder Ejecutivo a declarar emergencia nacional por las inundaciones que afectan a los departamentos de Alto Paraguay, Concepción y Amambay. El legislador Carlos Filisola propuso en la primera sesión de la Cámara de Senadores que se llevó a cabo este jueves el tratamiento del proyecto de declaración sobre la emergencia nacional como primer punto del orden del día, que luego fue aprobado por el Pleno.
En medio de una serie de procedimientos encabezados por los fiscales Rodrigo Estigarribia y Néstor Coronel, el jefe de Coordinación Operativa de Investigación Aduanera de la Dirección Nacional de Aduanas fue detenido por un presunto esquema de coimas. La detención del alto funcionario aduanero Oscar Villamayor se enmarca dentro de una investigación a trabajadores de la entidad y agentes policiales tras varias denuncias sobre supuestos pedidos de dinero. Los denunciantes, que serían trabajadores del mercado de San Lorenzo, manifestaron que los pedidos de coimas se habrían realizado a cambio de no